personas con TDAH se estima que somos el 2% de la población, pero más del 35% de los CEOs más importantes del mundo tienen TDAH. Yo todos los días, antes de dormir, trato de hacer un pequeño colapso neuronal en mi mente. ¿Qué debemos hacer para no cansarnos del proyecto en el que estamos actualmente, para poder llegar a ejecutarlo y no pasar al siguiente antes de tiempo? La palabra clave es... De hecho, yo en clase hago otro tipo de tareas. Yo soy una persona que copia los detalles que no están en el PDF. Yo soy una persona que copio las preguntas para que luego las pueda tratar en hiperfoco en casa. De hecho, la mente humana se puede representar como un triángulo. Arriba estarían como las ideas más estimulantes o más importantes, abajo las menos dopamínicas. Las personas con TDAH vemos el tiempo de manera vertical. Nosotros, personas con TDAH, queremos hacer todo ya. ¿Cuáles son las diferencias entre TDA y TDAH? ¿Tienes algún tipo de práctica terrenal que ayude a regular tu TDA? Digo 4 pasos. El primero es... Para alguien que cree que tiene TDA, TDAH, un paso a paso para llevar a dominarlo tú. Primero es quitar el sentimiento de culpa. El siguiente paso, y para mí el fundamental, es... Para alguien que cree que tiene TDA, TDAH y se siente que está siendo dominado por él, un paso a paso para llevar a dominarlo tú. Mira, el primer paso, y es un poco extraño porque es no pensar en la etiqueta TDAH. Vale, yo divulgo contenido, tengo TDAH, soy consciente que lo tengo, pero no digo que todo lo que me pasa negativo es por el TDAH. Sobre todo lo negativo, lo positivo incluso te puedes hacer el héroe y llenarte de orgullo, que eso te puede ayudar a avanzar. Pero creo que el primer paso es que la etiqueta no te pese. ¿Cómo? Tío, evita que todo te dé igual. Parece mentira porque es lo que queremos evitar, pero trata de añadir conciencia a tu vida de que lo que te pasa es por algo y que lo vas a tratar de solucionar. Entonces yo el primero es quitar el sentimiento de culpa. El siguiente paso, y para mí el fundamental, es que actives la dopamina a través de la imaginación. Siempre se nos dice que somos personas muy creativas, muy dispersas. Hay que aprovechar eso, porque la mejor fuente de motivación y de dopamina reside en la imaginación, que no tiene límites. De hecho, la mente no distingue lo real de lo imaginario, solo si existen emociones, y somos expertos en ello. Entonces, a ver, repite eso. La mente no distingue lo real de lo imaginario, solo si existen emociones. Si yo, por ejemplo, te digo, ¿cuál sería tu sueño, Jordi? Algo que te guste. Pues petarlo con el podcast y poder vivir de... ¿Tú te puedes imaginar dentro de un año con un podcast que tiene 10 millones de seguidores en YouTube? ¿Te lo puedes llegar a visualizar? ¿Puedes llegar a visualizar un posible Jordi con ese éxito? ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Dopamina? Sientes una puerta abierta de motivación. De hecho, al sentir esa emoción, lo que está haciendo tu cerebro es generar la respuesta química, que es la dopamina en este caso. Entonces, si te das cuenta, a través de un escenario imaginario, tú te puedes permitir sentir algo en el momento presente. La imaginación no existe, está en tu cabeza, pero la emoción la sientes ahora. Entonces, es a través de utilizar la imaginación de forma consciente, a través de distracciones que tengan que ver con la tarea que vas a hacer, cómo vas a añadir dopamina de forma consciente a esa tarea o ese trabajo. Cuantas más veces lo hagas y con un sentido lógico, se activa el hiperfoco. O la red neuronal ECN, que es la de trabajo. De hecho, un dato curioso, es las personas no neurodivergentes, cuando trabajan, no se dispersan. Cuando la red ECN está activada, la DMN está desactivada. A nosotros nos pasa algo curioso, y es que cuando una está activada, la otra está un poquito activada. Por eso cuando trabajamos nos dispersamos. Solución, de nuevo, estamos en el punto medio de si ir hacia un lado o hacia el otro. El consejo es ir conscientemente hacia el lado disperso creativo para tener ya todo controlado y poder pasar al lado productivo. De hecho, un consejo que yo doy siempre, que este es el tercero que doy, es hacer de cada paso, de cada esfuerzo, algo gradual y sostenible. Aquí no hay que ser el macho alfa ni el lobo dominante. Oh, lo hago ya, ducha, agua fría, vamos ya. Soy una persona que me levanto a las 10 de la mañana y con unas ojeras que no empiezo a trabajar a las 12. ¿Cómo te vas a levantar a las 8 de la mañana? A las 7. No. ¿Cómo vas a empezar a hacer un cambio tan grande que no sé en tu vida de un momento para otro? Las personas con TDAH tiene que ser más sostenible. Yo lo llamo mentalización. No soy muy creativo para los nombres, pero creo que lo define a la perfección. El hecho de hacer un proceso gradual, ir de 0 a 100 de manera sostenible, es lo que te ayuda a ser persistente. Y eso es algo que las personas con TDAH siempre buscamos y que conseguimos de manera difícil. La persistencia es una de las herramientas clave para dominar el TDAH y se consigue haciendo que la mente se sienta cómoda con los cambios. Todo parte de elevar tu nivel de conciencia para entender en qué punto estás. Entonces, si describimos la situación en la que tú acabas de decir, ¿no? Estás
queriendo ser productivo, pero sientes un poco de dispersión y tú dices como que tienes que acabar de polarizar para luego poderte ir a lo productivo. ¿Cómo prácticamente podríamos hacer eso? Vale, primero vamos a definir que para todo hay dos formas de verlo, de forma consciente y de forma inconsciente. Las personas TDAH o cualquier tipo de persona en una situación aburrida puede dispersarse. Ahora bien, eso va a tener un carácter aleatorio, por tanto va a ser de manera inconsciente, para no morir del aburrimiento. Dispersarte de manera consciente es coges una idea y empiezas a rondar en torno a ella. Entonces, todas las ideas van a tener algo que ver con esa. Entonces, estás creando dopamina de forma consciente, de forma que todo acabe en aumentar la motivación o la percepción emocional en torno a esa tarea. Entonces, para todo. En cuanto a la hora de concentrarte, igual, tú puedes hacerlo de manera consciente o inconsciente. ¿Cuántas veces has entrado en hiperfoco porque te has puesto a perfeccionar en algo que no tenía nada que ver con lo que tenías que hacer? O has empezado a buscar cuántos habitantes tenía Van Gogh en el año 2012. ¿Sabes? Al final son temas que estás haciendo hiperfoco de manera inconsciente, por tanto haces perfeccionamiento selectivo y la lías parda. Entonces, de nuevo, todo tiene que ser hecho de manera consciente si quieres provocar un cambio. ¿Vale? Vale, eso es lo primero. Era cómo hacemos cuando estamos divididos en cuanto a queremos ser productivos y queremos distraernos, cómo acabamos de polarizar para poder centrarnos ya sea en ser productivo o en... Vale, lo primero que la productividad va de la mano de la energía. ¿Vale? De hecho, un consejo que les suelo dar a los chiquillos en clase es que si no se pueden concentrar, que no se concentren. ¿Vale? Y lo digo porque yo tengo 23 años, soy ingeniero industrial y jamás me entero de nada en clase. De hecho, yo en clase hago otro tipo de tareas. Yo soy una persona que copia los detalles que no están en el PDF. Yo soy una persona que copio las preguntas para que luego las pueda tratar en hiperfoco en casa. Es decir, ya que no me puedo concentrar, no voy a hacer que mi mente haga un sobreesfuerzo para que luego llegue a casa y esté hecho un asco y no pueda trabajar. Entonces, yo soy un estratega. Yo en clase, aunque no me lo estás contando, tío, pero no me entero de nada, lo siento. Entonces yo prefiero dejarlo a mi manera, con pequeñas notas, pequeños apuntes y luego trabajarlo a mi manera. Entonces, ¿por qué te digo esto en relación con la energía? Porque mucha gente quiere hacer grandes esfuerzos para empezar cambios. Entre ellos empezar a hacer demasiados cambios que hacen que sea de nuevo un gallinero. De hecho, uno de los problemas que tiene cualquier persona recién diagnosticada es que son muchos cambios a la vez para poder revertir una etiqueta, en este caso del TDAH. Entonces, de nuevo, los cambios tienen que ir despacito. Entonces, yo diría que ese es el primer consejo para Me gusta. De hecho, yo he visto una tónica general en mi vida que le llamo los ciclos maníaco-depresivos, que también es parte del enneagrama y eso, ¿no? Pero es algo que he observado en la vida. Tengo ciclos donde me centro muchísimo y aplico un cambio demasiado alto, ¿sabes? Demasiado poco proporcional, demasiado gradual y me quemo. O sea, voy de un extremo a otro, básicamente, un poco con la polaridad que habíamos hablado antes. Entonces, tengo épocas en las que me levanto a las 5 de la mañana, ducha fría, no sé cuántos, trabajo 20 horas y estoy así 2 meses y luego me entra la desidia completa, estoy como apático, no quiero hacer nada. Creo que esa es una tónica que se cumple en bastante gente con TDA o TDAH. ¿Cómo podemos darnos cuenta antes de... Nos dicen, por ejemplo, vale, tienes TDA por primera vez y tienes que hacer esto. ¡Buah! Tu mente empieza como, tengo que hacer todos estos cambios a la vez. ¿Cómo hacemos para graduarlo, para calmarnos un poco? Vale, voy a contarte una cosa del tiempo que tiene relación con esto. Las personas con TDAH vemos el tiempo de manera vertical y las personas sin TDAH lo ven de manera horizontal. Es decir, nosotros, personas con TDAH, queremos hacer todo ya. Y las personas sin TDAH, primero esto, luego lo otro y luego lo otro. La solución en nuestro caso no es transitar hacia el modelo de espacio temporal de forma horizontal, sino saber cuál es la cosa más urgente o importante. Entonces, yo primero analizaría un poco cuáles son tus puntos débiles y elegiría cuál es el que más sufres. Piensa que la vida es como un círculo. Es como un efecto dominó. Al tirar la primera pieza caen todas. Entonces, si tú empiezas por lo que más te pesa y eliminas ese ruido externo del resto de distracciones o de puntos flacos, empezar por ahí va a ser la solución más acertada. Entonces, yo primero me analizaría un poco cuál es mi situación. No me volvería loco. Empezaría a hablar conmigo mismo, a escribir, incluso consultarlo con algún especialista para que te analice cuál es el punto que más flaquea en tu vida. Y ahí empezar. Normalmente intento lo opuesto. Intento ir a por lo que mejor se me da y lo enfatizo, ¿sabes? Olvido lo que se me da mal. Tiene lógica porque parece que si empiezas con algo que te gusta, puede que tengas menos fricción por empezar. Ahora bien, si te encuentras una pared enorme delante tuya después de hacer lo que supone que te gustaba, igual luego aún te queda más fuerza, ¿no? De hecho, yo lo que hago es elijo siempre lo importante y prioritario y me mentalizo con ello. ¿Cómo me mentalizo? Añado imaginación, espacios creativos, todo empiezo a verbalizarlo en torno a esa idea de forma que mi mente es como un clavo, mira, es como un clavo en una tabla de madera.
¿vale? Lo clavas fijamente y ya sabes que ese clavo está ahí. Entonces, yo siempre hago eso. Primero lo difícil y luego voy al otro. De hecho, es como un proceso energético. Voy de procesos de más energía a menor energía. Como el día, de más a menos. Siempre intento que vaya así, porque es como un tobogán, es bajar un tobogán. Lo típico que se dice el 80-20, ¿no? Que vayas a por las acciones, la regla de Pareto, no hace falta explicarla. Sí que creo, una práctica que a mí me ha ayudado mucho personalmente es escribir el día anterior lo que es lo más importante. Porque si no, me levanto y mientras voy de camino al ordenador estoy poniendo la lavadora y estoy comiéndome no sé qué cosa y luego estoy procrastinando todo y es como que si lo tienes claro, le echas conciencia, que al final es lo mismo, sabes por dónde tienes que empezar el día. De hecho, yo suelo hacer una técnica de PNL. El concepto no es tan claro a lo que se hace, pero sí que se puede entender como un anclaje emocional o también se puede entender como un colapso neuronal, esa es la palabra. Yo todos los días, antes de dormir, trato de hacer un pequeño colapso neuronal en mi mente y es eligiendo cuál es la tarea número 1 del día siguiente. Esto lo hago justo minutos antes de dormir y en cuanto me levanto, la primera urgencia es recordarlo y verbalizarlo en voz alta. ¿Ah, sí? Entonces, aquí es cuando lo verbalizo en voz alta, hago lo del anclaje emocional o el colapso neuronal, que no son lo mismo, pero básicamente tienen matices. Anclaje es que se te ancla en la cabeza y colapso neuronal es que tu mente provoca cambios de manera inconsciente. ¿Vale? Entonces, mi urgencia es repetirlo en voz alta cuál es la tarea más urgente e importante, de forma que durante el sueño las personas no aprendemos, combinamos recuerdos previamente existentes para recrear los sueños, pero no aprendemos. Entonces, si recordamos exactamente lo que ha pasado 8 horas antes cuando te has ido a dormir, tu mente es como que durante esas 8 horas se ha estado... ¿Qué me hago, joder? Tu mente durante esas 8 horas se ha estado mentalizando de qué es lo que tenía que hacer. Entonces, ya tienes como el imán que hace que se atraigan todas las ideas hacia ese núcleo. Y ahí es donde empieza el hiperfoco. Me parece, eso es lo que hago yo. Me parece muy interesante. O sea, y yo simplemente me lo pongo en el calendario a tomar viento. No es suficiente. No, o sea... También lo hago, pero el ejercicio de verbalizarlo en voz alta hace que se cumpla. Es que... Mira, Tony Robbins, Gary Vee, los máximos conferentes a nivel de habla inglesa, practican sus discursos delante del espejo y en voz alta. Y es porque al hacerlo activas el tema de las neuronas espejo. Como es afuera, es adentro. Entonces, todo tiene que ver. Te pones en deuda contigo mismo simplemente por verbalizarlo. También puedes escribirlo, pero creo que da un poco de pereza. El mejor consejo es verbalizarlo, diría yo. Y tengo curiosidad, ¿te pones lo más chungo al principio? Un poco para, un segundo, entender, eres una persona como que desde fuera parece que hayas masterizado el TDAH en tu caso, ¿no? Y sabes cómo jugar alrededor de esta, iba a llamarla deficiencia, pero ni de coña, esta rareza. ¿Y cómo te organizas tú el día? Dices que lo más difícil al principio, pero ¿hay algún tipo de tareas que vaya mejor en algún momento? Yo siempre trato de hacer los eventos sociales en la segunda mitad del día. Porque un evento social que es reuniones, sesiones, al fin y al cabo estás en deuda con otra persona. Cuando comunicas lo que sabes o gestionas un equipo, eso da mucha dopamina. Entonces, si yo al final del día tengo carencia porque estoy más cansado, el hecho de tener un evento social me ayuda a contrarrestar esos niveles de dopamina. Entonces, suelo hacer eso. Y en la primera parte del día suelo hacer las tareas más exigentes a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque yo, si es lo que más dopamina necesita por mi parte, porque es un esfuerzo individual, pues lo que hago es me mentalizo para tener grandes niveles de motivación en torno a esa tarea y entonces cumplo con ello. Y luego a la tarde, cuando tengo poca dopamina, pues lo contrarresto con la parte social. Entonces, en cuanto a mi lista de tareas, yo siempre elijo la primera y luego voy en estado de flow, ¿vale? Digamos que lo que nos cuesta a nosotros es hacer el 0 a 100. Entonces yo lo que hago es, hago el 0 a 100 con una cosa, me olvido del resto, entonces digo, joder, genial, no tengo nada que hacer. Solo tengo que hacer una cosa y la tengo que hacer perfecta. Entonces, en cuanto lo hago, niveles de motivación por las nubes. Y eso contagia el resto de tareas. Obviamente, si tienes muchísimas cosas que hacer, tú las apuntas, perfecto, pero intenta olvidarte del resto y atacar a la primera. Vale, ¿cómo elegir la primera tarea del día? Puede ser la más urgente o exigente. Si combinamos las dos cosas, la más importante. A ver, si tienes que ir a clase a las 8 de la mañana... Coño, pues tendrá que ser la más urgente. Si eres una persona emprendedora y puede hacer 50 cosas, elige la más exigente o la más importante a nivel de entrega o algo así. Tienes que un poco jugar con la balanza. Qué interesante, tío. Me parece que son técnicas que... ¿Qué pasa? ¿Qué te has cargado? No, tengo una cosa para ti. Ah, vale. Tengo una cosa para ti. ¿Quieres sacarlo ya? Yo creo que es el momento idóneo para sacarlo. Hombre, se ha salido sola espiritualmente hablando. Sí, yo te he traído una cosa, Jordi. Somos personas con TDAH
Y bueno, a veces, no sé si a ti te ha pasado alguna vez que has utilizado un juguete antiestrés. ¿Los conoces? Sí, bueno, he tratado como juguete antiestrés todo. Vale. Yo te voy a dar el que más utilizo y te voy a decir el por qué nos vienen bien los juguetes antiestrés, ¿vale? Entonces te he traído una cosa que, por cierto, yo ya tengo el mío. Entonces, ahora estaba con los bolis en el plano todo el rato, pero creo que es mucho mejor que esté con esto en la mano. Básicamente, esto es un juguete antiestrés. Te voy a dar un dato. Cada segundo que pasa, tu mente es capaz de... es capaz de almacenar más de 1 millón de bits de información. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa que se llama espacio de atención. El espacio de atención está compuesto por la cantidad de acciones o cosas que tu mente es capaz de controlar cada momento, ¿no? Sí. Se dice que como máximo puedes hacer 4 cosas a la vez. Vale. Por ejemplo, verte a ti, estar pendiente de eso, escucharte y notar que la luz está muy intensa. Me lo invento, son 4 estímulos pues, por cada segundo. ¿Qué es lo que pasa? En personas con TDAH, que tenemos mucha energía, los estímulos siempre varían. Entonces, cuando tú estás estudiando y estás leyendo la lección, estás intentando seguirla y estás leyendo. Pero hay otros 2 puntos que están variando. La mosca que vuela, el boli de colores, la luz, el grito del vecino, un montón de cosas. Los juguetes antiestrés lo que hacen es fijar uno de esos estímulos para que no varíe. Entonces, si antes te distraes el doble, ahora te distraes la mitad. Porque un estímulo es constante, que es soltar presión a través del juguete. Vale, ¿cómo elegir un buen juguete? Un juguete para personas con TDAH tiene que ser no sonoro, porque si no yo me distraigo cuando hable contigo. Y sobre todo de tipo presión, porque la presión es uno de los elementos canalizadores del estrés y la ansiedad mejores, porque tú la aprietas y te saca toda la rabia. Entonces, yo utilizo estos porque eso cumple las 2 condiciones, que son insonoros y de tipo presión. Y encima son sensoriales, porque mola, ¿no? Haces así y mola. Sí. Básicamente. Yo he utilizado inconscientemente toda mi vida en clase el boli. No podía parar, o sea, todo el rato jugando con el boli. Lo que pasa que la putada de eso es que se te cae todo el rato, cada 2 minutos está en el suelo, te estás distrayendo. Yo además soy de dedos cortos, entonces nunca me ha salido el giro, tío. Hostia, te lo juro. No cortos, pero rollo malos, sí, o sea, soy malísimo con eso. Sí. O sea, mal. No sé por dónde iba, tío, ya me he perdido. ¿Quieres retomar la conversación? Te digo lo que te acaba de pasar. Sí. Esto se conoce como efecto Zeigarnik, A ver. ¿vale? En honor a Bluma Zeigarnik, una investigadora que lo descubrió. En nuestra mente existen pequeños vacíos de inatención y eso es debido a que la mente se puede dividir en 2 tipos de memoria. La consciente y voluntaria, que la forma el lóbulo prefrontal, es la que nos define al ser humano como especie, funciones ejecutivas, etc. Y la inconsciente involuntaria, conocido como cerebro azul, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Tú imagínate un tablón de madera. Tú imagínate que los clavos son piezas de información y el martillo es tu atención. No siempre vas a golpear con la misma fuerza, por tanto, algunos de esos clavos van a caerse. Eso es lo que nos pasa constantemente. Por eso de repente, ¡boom!, los datos se pierden en nuestra mente. Esa parte del cerebro, la del cerebro azul, se activa con la red neuronal DMN, la de la creatividad, y es inaccesible. Y trabajas siempre. Es por eso que las mejores ideas se te ocurren en la ducha. O cuando has dejado de trabajar dices, no fastidio, ya lo tengo. Porque esa mente, esa parte de la mente siempre está trabajando de manera inconsciente y es inaccesible. ¿Sabes qué me da la sensación? Que muchas veces el nivel de presencia cuesta de elevarlo porque tienes tantas variables y tantos estímulos que te cuesta de estar en el momento. Y al costar de estar en el momento, cuesta de poder recordar lo que querías decir, ¿no? Se te ocurre algo, una pregunta o lo que sea, como tienes tantas cosas como acabas de describir, ¡ay, ya no me acuerdo! Te has perdido. Eso es lo que noto. ¿Sí? Efecto Zeigarnik. Efecto Zeigarnik. Zeigarnik, lo voy a buscar. Zeigarnik. Vale, cuéntame, por favor, Dani, como íbamos diciendo, empiezas, haces lo más chungo al principio, luego haces eventos sociales y tal, pero ¿tienes algún tipo de práctica terrenal, aparte de escribir como tus emociones y tal, que ayude a regular tu TDA? Sigo 4 pasos. El primero se llama empoderamiento. Luego, la noche anterior, simplemente me verbalizo viéndome capaz de hacer la primera tarea del día. La elijo y entonces me empodero con ella. Vale. El segundo es la mentalización y dura desde que me levanto, que recuerdo esa tarea, hasta que pasan 50 minutos antes de ponerme a trabajar. ¿Por qué? Porque durante este periodo de tiempo yo hago una cosa que se conoce como teoría de los 3 espacios temporales. De nuevo, la mente no distingue lo real de lo imaginario, solo sí existen emociones. Entonces yo lo que hago es traer del futuro algo que yo quiero al presente, haciendo que en mi mente se crea que por hacer esta pequeña tarea voy a poder tener
un paso clave, un paso firme para conseguir eso del futuro. Entonces me planteo 3 escenarios. Un futuro con un sueño que a mí me haga sentirme guay. Ver, por ejemplo, a mis padres emocionados, sentirme yo bien, conseguir algo increíble. Me visualizo, me imagino a mí y tal. El segundo, algo que no quiero. Abro el abanico de opciones, de emociones. Me imagino lo que no quiero que pase. Y finalmente digo, si soy capaz de hacer la tarea que tengo que hacer hoy en el menor tiempo posible, voy a poder conseguir tal cosa. Hago eso de forma inconsciente. Simplemente pienso, divago entre los 3 espacios temporales durante esos 50 minutos. Yo lo llamo como rutina mental. ¿50 minutos parados? No, eso, ahí voy. Yo lo llamo rutina mental, porque está la rutina física, desayunarte, vestirte, ducharte, y la rutina mental. Las personas con TDAH lo hacemos automáticamente de serie, simplemente que de esta forma lo hago de manera consciente. Todo en torno a la tarea más importante del día. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia. Que de normal tú estás por ahí pensando en los mundos de Yuppie y estás haciendo lo que hago yo, pero como son con cosas completamente aleatorias, no generan la dopamina suficiente para que acabe en la tarea en concreto. Lo estoy pillando. Es como... De hecho, perdona que te corte, te voy a poner un ejemplo con dinero. Si tú te quieres comprar una cosa de 400 y yo te doy 4 carteras distintas con 100 euros, pero te digo, no, esto es el bono cultural. 100 euros para lo que tú quieres. 100 para cine, 100 para comida y 100 para teatro. ¿Cuánto dinero te he dado? 400, pero no puedes comprar lo que quieres porque tienes el bono cultural este. Entonces, digamos que lo que hago yo es imaginarme que las 4 carteras son para la función que yo quiero. Entonces, todo el dinero sí que se junta para poder comprar esa tarea, ¿vale? Buena metáfora. Es hacerlo de manera consciente. El tercer paso son las asociaciones psicológicas. Si te das cuenta, desde que me levanto hasta que empiezo, va a pasar aproximadamente 1 hora, ¿vale? 50 minutos pues, con la mentalización, tal... Pero los últimos 10 minutos son clave. Porque si antes te he dicho de empezar a hacer el 0 a 100 de la manera más sostenida posible, ya ves que lo hago, no me pongo a trabajar directo, también tienes que engañar a tu cerebro para que se acerque al espacio de trabajo y no vea como tan brusco el comienzo. Entonces, mi mente sabe que cada vez que se toma una bebida fría o caliente en el espacio de trabajo, el siguiente paso es trabajar. Entonces, mis 10 minutos antes de trabajar es tomarme una bebida fría o caliente en mi espacio de trabajo. Porque mi mente sabe que el siguiente paso es abrir el ordenador y no le cuesta nada. Entonces, pues hago distintos tipos de asociaciones psicológicas. La bebida caliente, por ejemplo, abro la ventana, el sol por la mañana, es una asociación psicológica. Lo hago siempre de manera rutinaria y es de poco esfuerzo y me ayuda a mentalizarme. Y el siguiente paso es el más clave de todos, es el despegue. ¿Qué hace un avión cuando despega? Despega, ¿no? ¡Bum! Y llega arriba. Tú, cuando haces esto, no estás en hiperfoco. Tú estás en scatter focus. Para hacer el cambio radicalmente al hiperfoco tienes que añadir urgencia. ¿Cómo? Un reto dopamínico. ¿Seré capaz de hacer esto en tanto tiempo antes de que pase tal cosa? ¿Seré capaz de... Cuanto más imposible sea el reto, más dopamínico es, pero menos creíble. Entonces tienes que tener cuidado si empiezas a implementarlo, en qué nivel te mueves. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia muy grande y clara. Y es que cuando tú te propones el reto y tienes la urgencia, inhibes el resto de distracciones y estás completamente metido en el reto. Entonces, es súper importante hacerte siempre un reto dopamínico porque tienes que llegar al punto de inhibir estímulos externos. Ahí es cuando entras en hiperfoco. Si no estás concentrado simplemente. Ponme un ejemplo pragmático de reto. Vale, por ejemplo, yo tengo que hacer vídeos. Hoy mi tarea más importante es hacer vídeos. ¿Seré capaz de hacer 15 vídeos en menos de 1 hora? Es un reto complicado, es un reto dopamínico y que me va a hacer que saque mi mejor versión de mí. Entonces, ese reto me hace meterme de lleno en un estado de competición. Ese estado lo que me hace es asimilarlo con unos niveles de dopamina tan altos que me hace meterme, pero no sé ni lo que está pasando en el exterior, el hiperfoco. Si no hubiese hecho el reto, simplemente estaría motivado. Entonces, estaría concentrado. Lo que dure. Pero lo bueno del hiperfoco y de inhibir cosas es que la motivación se mantiene por mucho más tiempo. Yo lo llamo ley del paracaídas. No es lo mismo saltar al vacío que saltar con un paracaídas. Con un paracaídas vas planeando, entonces la motivación se va manteniendo por más tiempo. Que si saltas al vacío haces ¡pum! Y te desconcentras. Y para eso hace falta la variable del tiempo y el número. ¿Cuáles son los...? Yo siempre utilizo un reto temporal. Es lo más fácil. De hecho, ¿cuántas veces has hecho algo en la noche antes al examen, la noche antes a una entrega? La urgencia es el reto más dopamínico, sobre todo para las personas con TDAH. Completamente. Y de hecho, esto es algo que se dice en general, ¿no? Que te pongas ese sense of urgency. Siempre. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo siempre me ha gustado hacer una cosa que lo llamo numerología, que es, claro, yo tengo un síndrome del impostor que me hace no creerme mis avances. Ahora bien, los números no mienten. Entonces, yo me suelo contabilizar cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces me he despistado en tal día? ¿Cuántas veces
he hecho tal tarea mal, o bien... O, por ejemplo, ¿cuántas horas he estudiado desde segundo de bachiller? Yo todos los días en la agenda me apuntaba las horas. ¿Qué es lo que hacía? Yo miraba la semana anterior y decía, cojones, si el martes anterior yo estudié 7 horas y yo llevo 3, mis narices, y al final acabo estudiando 5 en vez de 3, 2 horas más. Digamos que el hecho de saber cuánto esfuerzo has hecho me ayuda a tener conciencia y poder dar un poco más de mí. El tema de los números igual, cuando tú te propones una cantidad de retos en un tiempo, estás en deuda con un número que tiene que cumplirse, entonces te ayuda a generar urgencia. Completamente, y eso no creo únicamente que funcione para la gente con TDAH. No, de hecho, te voy a decir una cosa, el TDAH es un espectro, todo el mundo tenemos un poquito de TDAH. Si nosotros, vale, tenemos el hándicap de estar en un lado o en otro, pero al final y al cabo, si tú tienes más capacidad de entender lo que yo digo y poder aplicarlo con más conciencia, al final la conciencia son los frenos de ese Ferrari con frenos de bicicleta. Entonces, claro, también sirve para cualquier tipo de persona. Me ha parecido muy interesante esto que has dicho, que somos muy polares, ¿no? Siempre estamos en... Siempre estamos en un extremo. Entiendo que al no tener periodo medio, al no tener zona gris, la impulsividad sale de allí, ¿no? O sea, cuando tú eres impulsivo, entiendo que eres 0,1, por lo tanto no tienes el 0,1, 0,2. Entonces, esto es una extrapolación, ¿no? O sea, el no saber estar en hiperfoco, el entrar en hiperfoco o estar completamente disperso es lo mismo que ser impulsivo, ¿no? Entiendo. Básicamente, tú eres impulsivo porque no dejas el tiempo suficiente como para que una idea se madure. Entonces, al inicio todo en tu cabeza es espectacular. Todo lo que sea espectacular es dopamínico. Entonces, como llega a unos niveles de dopamina suficientemente mínimos como para salir, sale. Entonces eres impulsivo, ¿vale? Digamos que la cosa es eso, que no evolucionas esa idea, entonces no valoras qué opciones hay de fracaso o... ¿Sabes? Sí. Entonces la sacas directamente. ¿Y cómo hace la gente neurotípica? No entiendo cómo funciona el cerebro normal. Pues no lo sé. No, pero, o sea, entiendo que para nosotros es como un límite en el que pasa ese nivel de dopamina, ejecutas, ¿no? Y antes de eso, no existe. O sea, hasta que no llega al 100 no es, ¿no? Por eso eres impulsivo, entiendo. Sí. Y, por ejemplo, lo digo para un amigo, siempre, pero ¿cómo dominamos esa impulsividad? Por ejemplo, te pongo un claro ejemplo. Se me rompió la moto el último día. Bueno, se me rompió, no. La llevé al mecánico, me dijeron que no valía y que no podía cogerla, pero no tiene ITV, no tengo papeles, no tengo nada. Y digo, vale, pues voy a solucionarlo, ¿sabes? Nos dice que nos vende una moto, el tío del taller, y digo, bueno, mi novia no me deja comprarla. Voy a casa, paso por delante del mecánico, coño, voy a comprar la moto. En plan, lo veo, estímulo, compro la moto, soluciono cualquier tipo de problema que hay. ¿Cómo podemos crear un poco de espacio? Vale, ese consejo que te puedo dar para el tema de la moto, eso es relacionado a una compra impulsiva, ¿no? Sí. No es lo mismo en una situación social. Entonces, yo ahí el consejo te hago sobre todo detectar patrones de comportamiento, ¿vale? ¿Cómo se detecta un patrón de comportamiento? Bueno, las personas con TDAH funcionamos por patrones. Cuando vemos A, B, C, entonces decimos, cuidado, entonces no actuamos. Lo que pasa es que tú en ese caso del tema de la moto no viste ese A, B, C. Entonces, a ver, el tema de la moto es algo puntual, pero por ejemplo igual si tienes ese tipo de compras impulsivas también lo hagas con cosas de Amazon o algo parecido. Entonces yo lo que recomiendo siempre es cada vez que la cagas, hacerte un momento de reflexión y decir qué ha pasado y cómo te sientes. Lo que estás haciendo es poner a tu mente incómoda. Cuando la pones incómoda, entonces estás creando una huella. Esa huella es el patrón. El patrón que te va a hacer prever la situación antes de cometer la siguiente impulsividad. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas que después de cagarla pasen un momento con ellas mismas o se lo cuenten a una persona de confianza para sentirse incómodas y crear esa huella. De nuevo, la misma analogía de antes, la tabla de madera con el clavo. Hacer que ese clavo se clave. ¿Vale? Eso es lo importante. Tema social. A mí, yo he aplicado un consejo que me ha cambiado la vida. Con el tema de la impulsividad, por ejemplo, ahora mismo no nos estamos interrumpiendo mucho y es raro porque somos personas con TDAH las dos, pero creo que, lo que he aplicado toda mi vida es hacer un pequeño gesto antes de ser impulsivo. Si, por ejemplo, te tengo que contestar algo, yo si no hago esto, yo no te puedo contestar. Entonces dejo unas milésimas de segundo más a mi mente para valorar si esa idea era buena o mala. Entonces, como tengo un poquito más para pensar, entonces pues puedo reflexionar o decirlo o no decirlo. Y al final es eso, aumentar un poco el tiempo entre tu idea y la ejecución de la idea. Básicamente, tu mente siempre va a estar pensando. Entonces, si va a estar pensando medio segundo más, puede valorarlo mejor. Pues frenar a tiempo, básicamente. Y la impulsividad es un espectro, no es únicamente
cortar al hablar es tipiquísimo, ¿no? Y eso cualquier niño se da cuenta. Que cuando estás intentando llamar la atención de más o cuando no eres capaz de sostener, cuando eres un adolescente y preguntan algo en clase y tú quieres contestar, esto yo creo que es como una señal muy clara de que algo funciona distinto. También te voy a decir una cosa. Para mí la impulsividad es uno de los mayores superpoderes de una persona con TDAH. ¿Por qué? Porque te evita lo que se conoce como parálisis por análisis. Ese momento de incertidumbre que hemos hablado antes, la impulsividad te lo elimina. Ya actúes bien, ya actúes mal, da igual. Con la experiencia te va a hacer detectar esos patrones para que vayas mejorando el tema de las respuestas, pero al final la impulsividad es la clave para ponerte a trabajar. Como todo puede ser positivo y puede ser negativo. Y yo le llamo contrafobia desde un punto de vista como más psicológico. El miedo lo gestiono yendo hacia él. O sea, no me lo pienso, ¿sabes? Simplemente lo hago. Me voy a Bali solo, a la otra punta del mundo, tal, no sé cuándo volveré. Cojo el billete, ya está, ya lo he hecho. ¿No? Es literal. Y es lo mismo, lo mismo que es malo en una compra impulsiva, es bueno cuando estás emprendiendo un proyecto, no tienes tanto miedo. Me gustaría entrar un poco por ahí, Dani. Eres una persona dispersa, creativa, inteligente, rápida de mente. ¿Qué tipo de salidas profesionales, y más que salidas profesionales, qué tipo de vida puede vivir una persona con estas características para adaptarla a él o ella? Vale, por lo general, de nuevo, la regla básica de la dopamina es hacer lo que te guste. Cuando haces lo que te gusta, eso es dopamina, entonces lo vas a hacer bien. Entonces es independiente de si te gustan las letras o los números. Yo en mi caso considero que al ser una persona muy analítica, una persona racional, a mí el tema de los números me gusta. Ahora bien, si tendría que decantarme por una opción, creo que el hecho de emprender es una de las mejores salidas para las personas con TDAH. Puede ser la más arriesgada, puede ser la que más se sale del sistema, pero al final cuando emprendes, tú estás contigo mismo, tus decisiones cuando quieras y como quieras, que es el mejor escenario para desenvolverte. Entiendo que no todo el mundo lo puede hacer, entonces en ese caso, considero siempre hacerle caso a tu corazón, básicamente. Hay un peligro, porque yo siempre había perseguido esto, ¿no? Y es lo que recomiendo que persiga todo el mundo, como la libertad de ser impulsivo. Yo me había querido permitir la libertad de poder saciar mis deseos en el momento. Es decir, yo ya toda la vida he sabido que soy impulsivo, pues si quiero comprar X cosas, si quiero viajar a este sitio, si quiero hacer lo que quiera, cuando quiera, si no quiero ir a trabajar a las 8 de la mañana y levantarme cada día para hacerlo, construyo una vida donde pueda ser impulsivo. Esto es peligroso, porque lo he conseguido. Puedo ser impulsivo, puedo comprar una moto si quiero, puedo hacer lo que quiera. Claro, te desentrena. Más que entrenarte, te desentrena. Ese tiempo de espera antes de tomar una decisión, cuando tienes tiempo y dinero y yo qué sé, y te puedes mover y tal, es como que es bueno, pero te desentrena un poco. ¿Qué opinas acerca de eso? Te entiendo que te pueda desentrenar, pero por ejemplo en mi caso no es así. En mi caso las decisiones más razonadas las he tomado emprendiendo. Yo creo que también es un poco aparte personal, no todo el mundo tiene el mismo grado de impulsividad, pero creo que, de nuevo, el mayor consejo reside en el nivel de conciencia que tengas en torno a tus actos y los patrones que crees para predecir esa toma de decisión. Entonces, yo en el caso de una persona impulsiva, siempre, de nuevo, recomiendo analizar qué ha pasado después de la tormenta. Es buena esa. No, que no se entienda que estoy diciendo que no toca emprender 100%. Bueno, de hecho, la vida misma te lo dirá. Yo creo que un patrón muy común en las personas con TDAH es que empiezas a trabajar para alguien y no puedes aguantarlo. Y esto es importante hablarlo, porque hay un sentimiento de culpa arraigado en este tipo de personas, en el, hostia, ¿qué he hecho? He empezado un trabajo y a los 6 meses lo he dejado. He empezado un trabajo y a los 6 meses lo he dejado. Entras en el sitio, estás súper contento porque son todo de nuevos estímulos. Nuestra mente es una reconocedora de patrones y está muy estimulada porque quiere entender cómo funciona. Somos exploradores natos, pero a la que ya has entendido cómo funciona el sistema, ya lo has ejecutado varias veces y ya sabes cómo hacerlo con los ojos cerrados, ya está, te quieres ir. Creo que la vida misma te dice que tú no puedes ser trabajador de alguien porque se acaba, tienes un techo de exploración, de curiosidad y es... De hecho, esto lo escribió Mihaly en su libro Flow. Dice que cuando tu capacidad de trabajo personal es inferior a la de la exigencia del trabajo, tú te saturas, pero cuando está por encima, tú te aburres.
Entonces, por eso que las personas con TDAH, cuando detectamos ese techo, necesitamos huir de ahí o intentamos hacerlo a nuestra manera. Entonces, ahí es cuando surgen los problemas si tenemos un superior, por ejemplo, a nuestro cargo. Entonces, de nuevo, creo que la vida te dirá si tienes que emprender o no, pero también el hecho de ser una persona que quiera siempre dopamina nueva te hace también llegar a lo más alto dentro de una empresa a nivel de líder, capacidad de liderazgo, del departamento de creatividad, de I+D, por ejemplo. O sea, creo que nosotros somos más también una pieza que debe de moverse, no debe de estar quieta. Completamente de acuerdo. De hecho, te voy a dar un dato, y es que las personas con TDAH se estima que somos el 2% de la población, pero más del 35% de los CEOs más importantes del mundo tienen TDAH. Y es porque al final las figuras con más necesitan estrategia somos nosotros. Es como que tenemos, es la metáfora que te he dicho antes fuera de cámara, somos tiburones, nos tenemos que mover porque si no nos morimos. Literalmente tenemos esa sensación de petardo en el culo un poco todo el rato. Eso es. Lo que pasa es que creo que hay una ansiedad ligada a este nerviosismo, ¿no? Todo el rato tienes la sensación de estar tenso, de querer hacer más, de insatisfacción perpetua porque crees que nunca es suficiente. ¿Cómo lidiamos con esta sensación de estar insatisfechos y nerviosos todo el rato? Esto es algo que empecé a reflexionar hace poco. Me leí un libro de Chris Bailey que hablaba de la mentalidad del logro, de la mentalidad del más. A veces pecamos por no tener frenos y pensamos que no valoramos lo que tenemos ni lo que hemos avanzado y por tanto siempre queremos más por sentirnos insatisfechos. Completamente. Y por eso el 35% de CEOs. Sí. Porque somos insatisfechos crónicos con lo que necesitamos eso más. El mejor consejo, y va a ser bastante duro si lo empiezas a implementar ahora mismo, es pararte a pensar qué ha pasado, pararte a sentir cuánto has avanzado y aburrirte con otro tipo de distracciones que no tengas en tu día a día. ¿Por qué digo que es duro? Porque es difícil cambiar esa mentalidad del más. Si quieres más y de repente te conformas con menos, ¿sabes? Ya da miedo. Da miedo. Pero creo que hacerlo por el tiempo mínimo suficiente te ayuda a valorar más el más e incluso tomar las decisiones más correctas. De hecho, la productividad no se mide por todo lo que hagas, sino por las buenas decisiones que tomes. Entonces, considero que si te paras a pensar qué es lo que has hecho y qué es lo que te ha llevado a ese punto, vas a ser mucho más capaz de llegar a donde quieres ser. Una mente calmada, eso lo hablaba con mi terapeuta el último día. Yo le decía, me encanta tomar café y tener conversaciones intelectuales. Es como la triple estimulación. Mi mente va súper rápida, hablo de cosas, me lo paso súper bien. Y dice, sí, pero tú vas tan acelerado de normal que te iría mejor una manzanilla que un café, porque bajar tu nivel de estimulación es lo que te hace pensar mejor. O sea, no, es al contrario, no vas a funcionar. Y tu mente ya está por encima, no hace falta. Bájala un poco. Y es antiintuitivo. Y otra cosa que me decía mi terapeuta era, no, aprende a no ser productivo. Aprende a desconectar y no para luego poder ser más productivo. Aprende a pasártelo bien y tal. ¿Cómo cuesta, tío? ¿Cómo Cuesta bastante. Tener un hobby en el que no sea productivo y no vayas a monetizar y no vayas a ser el mejor. Cuesta. ¿Tú lo recomiendas? ¿Eso lo has Lo recomiendo abiertamente y estoy en proceso de implementarlo en mi vida. ¿Qué hobby? Yo, por ejemplo, a mí cada vez me gusta más ir a la montaña con mi pareja, irme fuera, hacer actividades sobre todo en entorno natural, porque creo que también estás muy asociado al bienestar, a salud mental y tal. Yo creo que es más fácil, ¿no?, para implementar un hábito de manera gradual. Entonces, me gusta mucho eso. Por ejemplo, hacer pasatiempos de arte, que mi creatividad no solo sean con ideas locas, sino también plasmarla a través de pintar, dibujar, de hacer, no sé, algo que también vaya con mis cualidades. Creo que aprovechar que tenemos cualidades y hacer algo en torno a ellas nos puede ayudar a encontrar ese punto que buscamos de una manera más fácil. Y no únicamente hay que alinear lo que se te da bien con tu propósito profesional, por decirlo así, con lo que te da dinero, sino también aprendértelo a pasar bien con tus habilidades es bueno, ¿no? Si eres creativo, yo qué sé, no sé qué coño hobbies creativos hay, pintar o lo que sea, intenta alinear también tus hobbies, ¿no? Por ejemplo, o si eres una persona que siempre habla mucho, pues socializar, tío, vete un día a hablar con gente, comparte ideas distintas, polariza con ideas, no sé, también eso es una forma de desconexión. Completamente de acuerdo. ¿Qué es el TDA? Mira, se puede explicar muy fácil con 2 bolis. Una persona que no tiene TDAH, cada vez que piensa una idea, la materializa. Una persona que sí tiene TDAH tiene tantas ideas en su cabeza que cuando quiere accionar una, no sale o igual la acciona otra distinta. Entonces, digamos que la fugacidad que hay dentro de nuestra mente es causante de la impulsividad y de la lucha
por sentirse bien, sentirse mal, hiperfoco, no hiperfoco, y crea un caos, crea un gallinero en nuestra cabeza que nos impide organizarnos, nos impide tomar acción. Entonces, la persona con TDA siempre tiende al espacio imaginario. Siempre dice, bueno, pues venga, y empieza a imaginar cosas que cree que son la solución, y es por eso que al final no le llevan a tomar las decisiones nunca. Pero es una persona que sí que no tiene TDAH, pues cada vez que piensa algo, lo materializa. O sea, como el hecho de tener más ideas te imposibilita la ejecución. Claro, porque son de carácter aleatorio, entonces es como eso, no el otro, no es tal, ni tal. Entonces estás en el punto medio, ¿me entiendes? En el sí que no tal. Ajá. Siempre lo he pensado eso. Y encima te genera muchísima más ansiedad el hecho de, como tienes tantas, no solo no ejecutas igual que una persona neurotípica igual, sino que tienes tantísimas más que te genera mucha ansiedad, ¿no? Sí, son choques de ideas que al final pues no llevan a un cauce claro. Hay como bueno, esto va ligado a la necesidad de novedad, ¿no? El hecho de tener tantas ideas, yo creo que va implícito el hecho de necesitar cosas nuevas todo el rato. Algo que me agobiaba a mí mucho de pequeño, y claro, yo he tenido como 22 profesiones en mi cabeza diferentes, ¿no? Como de 22 proyectos distintos, que si jugador de póker profesional, luego startup, luego no sé qué. ¿Cómo podemos hacer para no cansarnos del proyecto en el que estamos actualmente, para poder llegar a ejecutarlo y no pasar al siguiente antes de tiempo? Eso creo que es una buena pregunta. La palabra clave es variabilidad. Necesitamos varias formas para hacer lo mismo. De hecho, yo, por ejemplo, no escribo siempre con un boli, escribo en el iPad y en papel. No leo siempre en libro, leo en libro o en el ordenador. No me lavo los dientes siempre con el mismo cepillo, tengo uno manual, uno eléctrico. No lo tengo para todo, te he puesto el ejemplo del cepillo por ponerte algo distinto al tema del estudio, pero el hecho de tener opciones para hacer la misma tarea hace que la motivación sea la misma y más, con dos opciones distintas. Entonces, yo siempre trato de tener distintas formas de hacer lo mismo. Si, por ejemplo, tengo que estudiar o tengo que trabajar, pues un día lo hago en el salón, otro día lo hago en mi cuarto. Y no es antiintuitivo, porque lo típico que te dicen como el hábito se instaura en 21 días o lo que sea, y tienes que hacer siempre lo mismo hasta que hayas conseguido instaurarlo. ¿No lucha en contra de esa lógica? De nuevo, para mí el hábito es el proceso de mentalización, empoderamiento que hago antes. Ese es el hábito. La toma en acción es distinto. Vale, lo pillo. Y antes comentábamos el TDA en sí. Molaría explicar cuáles son las diferencias entre TDA y TDAH. Vale, vamos a explicarlo primero de cara a una persona que no entiende qué es el TDA ni TDAH. Son dos neurodivergencias que sobre todo llevan a la persona a la inatención y en el caso de TDAH a la impulsividad. La persona con TDA es una persona sobre todo dispersa y la persona con TDAH es energética y muy fugaz y muy impulsiva. Entonces, la diferencia sobre todo es que la persona con TDA romantiza una idea. Es decir, si estoy hablando contigo y no me interesa lo que dices, pienso en otra cosa y me quedo pensando en esa cosa demasiado tiempo. Una persona con TDAH lo que hace es pensar en tantas distracciones a la vez que al final su distracción es esa, que empieza y no para de pensar en cosas distintas. Esa es la mayor diferencia. Vale. En torno, luego, para poner la H de hiperactividad, puede darse por dos circunstancias. O porque tienes una hiperactividad cognitiva, es decir, eres impulsivo con muchas ideas, o motora, tienes mucha energía. Si tienes las dos, es de tipo combinado. Por ejemplo, yo soy de tipo combinado. In other news. Espero que estéis disfrutando de la conversación, pero tengo que pararos un momento para pediros un favor. Pero a diferencia de otros podcasts, yo voy a partir del interés propio, no voy a reformularlo e intentar manipularos. Lo que pasa es que si os suscribís, vamos a tener más visitas, vamos a tener más pasta a ganar y con eso vamos a estar más motivados y a partir de ahí podremos traer a mejores invitados que os estimularán más la mente y en consecuencia ampliaréis aún más la perspectiva. Así que muchas gracias por suscribiros y vuelta a la conversación. Vale, Dani, yo tengo la pregunta antes que te quería hacer, que es ¿cómo consigues sacarte una carrera una carrera tan técnica como la tuya, con TDA? ¿Qué técnicas has utilizado? Vamos a volver al inicio de mi TDAH. Cuando me lo diagnosticaron, mis padres, como todos los padres, sobre todo miraban los resultados académicos. De repente mi madre, no sé con quién habló, se le ocurrió que dijo, vale, a mí no me importa la nota que saques siempre y cuando tú te esfuerces. Y dentro del esfuerzo matizó algo muy importante y es añadir creatividad y pasión a lo que haces. Entonces yo desde muy pequeño siempre he sido conocido en clase por los apuntes que hacía, no por las notas que sacaba. ¿Qué es lo que pasa? El hecho de estar entretenido haciendo los apuntes me vinculaba mucho más con la materia.
ya me interesase o no me interesase. Y el hecho de estar vinculado a ella me hacía más persistente. A más horas, mejores notas. Claro, al inicio no se notaba mucho, pero cuando estaba entrando en la adolescencia, nadie sabía estudiar, pero yo sabía pasar tiempo en la silla. Entonces, poco a poco fui mejorando mis notas, pero porque era mucho más persistente gracias a aplicar creatividad en mis apuntes. Entonces, en la universidad seguí lo mismo, junto a que yo en clase, ya que no me entero de nada, decido no enterarme y copiar todo de la manera estratégica para poder preparar la hora de estudio. Entonces, digamos que combinando esas dos estrategias, yo al final soy una persona muy efectiva, porque en clase trato de no tener dudas para luego, que no me entre lo que me dicen, y tener todo paso a paso y luego simplemente seguir una carretera a 200 por hora en hiperfoco. Entonces, digamos que es cosa de estrategia. Y sobre todo eso, que te emocione el momento en el que estás trabajando. Si ya encima le añades creatividad, le añades un reto, como hemos hablado antes, vamos, es que parece estar entretenido. Oye, ¿cuántos problemas de matemáticas o de máquinas fluidomecánicas vas a ser capaz de hacer en una hora? Es que hasta te emociona el reto, ¿sabes? Brother, no me vas a ver ahí nunca, tío. Interesante eso, ¿cómo te puede parecer, tío? No, yo creo que eso para gustos los colores, pero me mola muchísimo. Y luego también creo que uno de los puntos clave para mí, por finalizar, sería el equilibrio. En el momento de mi vida en el que dejé el deporte, se me fue todo al carajo. Cuando dejé mis hobbies, se me fue todo. Se me fue las notas fatal. De hecho, el primer año de carrera suspendí 5 asignaturas y podían haber sido muchas más, porque era el COVID y copiamos en los exámenes online. Pero podían haber sido muchas más. ¿Por qué? Porque ese año me dejé, hice un all-in a la carrera. Entonces, el equilibrio. El año siguiente empecé a sacar matrículas de honor, mejor expediente académico de los mejores de mi clase. Y dices tú, pero ¿cómo narices un tío que ha dejado 5 y de repente saca 9, 8, 7? Pero qué narices, ¿no? ¿Por qué? Porque hay equilibrio. Y luego también empecé a emprender. Y el hecho de empezar a pensar fuera de la caja y a empezar a ir hacia lo que me gusta, a la vez que estudiaba lo que me gusta, digamos que no ceñirme a un plan estratégico y permitirme hacer cosas diferentes también me ayudó a que la balanza se estabilizase. Lo que me pregunto aquí es, si tienes que crear todo este tipo de sortear... a ver cómo lo reformulo. Si tienes que crear todo este tipo de estrategias para ser capaz de estudiar algo, ¿no piensas que es mejor estudiar algo que te interese? ¿No? Porque como lo planteas tú es... voy a crear juegos como para mantener mi atención en algo. No puede ser que simplemente te hayas equivocado de camino y simplemente con emprender ya va implícito todas estas estrategias que tú haces. A ver, yo ingeniería industrial para mí ha sido mi pasión siempre, sí. Pero si tienes que aprender un tocho de memoria, de teoría y tal, a pesar de que sea la carrera de mis sueños, igual esa actividad no me gusta. Entonces ahí los retos son para camuflar ese tipo de cosas. Vale, lo pillo. ¿Y has utilizado para algo la carrera? Mira, la carrera sobre todo me ha dado una mente analítica que la verdad que estoy bastante orgulloso. Porque a la hora de resolver problemas yo ya veo los patrones mucho más fácil. Yo ya veo los pasos. Digamos que esa mente analítica me ha hecho mucho más capaz de crear, mucho más capaz. Y aparte de que también el hecho de emprender con una seguridad de que en el futuro tú puedes ser ingeniero industrial o puedes coordinar un equipo, esa seguridad también me transmite calma. Piensa que somos personas muy inquietas y nerviosas. Si encima nos ponemos en la cuerda floja, igual más de uno se cae. Entonces, el hecho de hacer las cosas paso a paso y con pasión, mira, pues yo creo que para mí es lo mejor. Yo hablo desde mi perspectiva, obviamente, que hay una diferencia entre experiencias vividas. Yo probé la carrera, probé 2 carreras, las dejé, emprendí, me salió bien. Por eso, como hablo desde el lánzate, persigue lo que te mola y luego no hace falta que perseveres cosas que no te gustan, por decirlo así. Una cosa más que voy a añadir es que yo en la carrera, a lo largo de 5 años, he estudiado más de 6.000 horas por mi cuenta, sin contar clase ni laboratorio ni nada. Y el hecho de aprender a pasar tantas horas delante de un ordenador, en una silla, ha hecho que en 7 meses haya logrado lo que muchas personas en 3 años. Digamos que el hecho de saber ponerte, saber no desconcentrarte, ese entrenamiento para hacer la maratón lo hice con la carrera también. Sí, aprendiste a entrar en hiperfoco, ¿no? Eso ya sabía, pero logré alargarlo, inhibir más las distracciones, porque al fin y al cabo estás constantemente expuesto a un momento incómodo en el sentido de que estás haciendo un esfuerzo cognitivo. Porque, vale, te puede gustar, pero si tienes un examen, tienes 5 exámenes, te juegas todo, hay nervios, tal, ese esfuerzo cognitivo, el aprender a exponerte a él, te ayuda también a ser mucho más persistente y perseverante. Toquemos un tema controvertido, el tema de la medicación, que es una forma de sobrepasar, ¿no? También como nuestra predeterminación de cerebro y psicológica.
¿Recomiendas, no recomiendas? ¿Te has medicado alguna vez? ¿Qué tenemos sobre eso? Lo primero de todo, cualquier consejo que yo dé es en base a mi experiencia personal. Yo no soy un profesional que pueda dar esta recomendación, pero según datos de profesionales, a 8 de cada 10 personas les va bien la medicación. El problema y por qué es tan controversial es, uno, porque no se dan las pautas para tomarla, y dos, porque es la primera solución que se da al niño. Ese es el problema. Vale, ¿recomiendo o no recomiendo tomarla? Depende. Es que es un poco depende. Si tú eres una persona que vive muy estresada y necesita estar atenta para tener unos resultados y se ve incapaz y tal, igual te estás mareando demasiado y puedes probarlo y te puede ir bien. Simplemente, en ese caso, puedes hacerlo. Pero si eres una persona que eres un poco alma libre, que hace las cosas para tu manera, igual es mejor ordenar tu cabeza antes de sujetarte a un químico. Si me has preguntado antes si alguna vez me he medicado. Sí, me he medicado alguna vez, pero es algo que habitualmente no lo hago, porque creo que existen remedios naturales que se pueden utilizar para evitar la medicación. Pero básicamente, la medicación lo que hace es promover la conexión neuronal, ¿vale? Científicamente igual no está bien dicho, pero básicamente entre dos neuronas hay un hueco, como si fuese un ascensor, ¿no? Entonces la idea que va del punto A al punto B sube al ascensor y la vuelta es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Vale? Digamos que es la vuelta lo que nos cuesta. La medicación lo que hace es estimular esa vuelta para que la siguiente idea se transmita, ¿vale? Mediante impulsos. Eso, si te vas al zoom del cerebro, si haces menos zoom, involucra la conectividad, es decir, que ciertas partes del cerebro transmitan información a otras partes del cerebro. Por eso, cuando tomas la medicación estás mucho más tranquilo, eres menos impulsivo, menos emocional, eres más racional. ¿Por qué? Porque todas las partes del cerebro están mejor conectadas. En otras palabras, tienes mayor cantidad de dopamina en torno a una idea en concreto. Entonces, la medicación te ayuda a eso, a que eso se dé sin tú hacer nada. Antes te he dicho algo de las pautas, que no sean pautas. A ti, cuando vas al neurólogo o el psiquiatra y te dicen tómate la medicación de lunes a viernes y descansa los fines de semana para ir a clase, eso, amigo mío, no es un consejo para alguien que está siendo nuevo en este mundo del TDAH. La medicación se tiene que tomar con un objetivo en concreto y no es ir a clase, es hacer esta tarea, hacer este examen. ¿Por qué? De nuevo, nuestra mente es como un imán. Al imán se le van a traer ideas, se le van a traer conceptos. Si tú dices, me la voy a tomar para ir a clase, ¿qué es ir a clase? Es ir a clase, estudiar, trabajo, materia 1, materia 2, materia 3. Son tantas cosas que tu mente dice, pero vale, ¿y con qué narices me motivo? ¿A qué narices tengo que hacer caso? Entonces, de nuevo, te encuentras en esa escala de grises que tu mente no se siente bien. Dice, venga, pero venga, a clase tal, encima mis amigos no quieren estudiar y yo con la medicación me siento que sí, entonces me pongo en deuda conmigo mismo, entonces te pones tantos easy, que al final te sientes mal contigo mismo, no eres el mismo de siempre, la típica frase, te cambia el apetito, eres más impulsivo, pero a nivel agresivo, quieres tener la razón. ¿Por qué? Porque estás desorientado. Entonces, la medicación siempre tiene que tener un objetivo en concreto. En concreto. Por lo que veo, muchas de tus técnicas es desarrollar una claridad sobre qué objetivos tienes. Sí. ¿No? La conciencia es lo que pone frenos a este Ferrari con frenos de bicicleta. Me gusta. María, que le hemos comentado antes, nos dijo que ella sí que toma medicación y que estaba bastante a favor, porque ella ponía el ejemplo de el ruido mental. Hablaba mucho del ruido mental, que es como la peor parte de este tipo de trastorno, que ya comenté con ella, que no me acaba de molar el concepto de trastorno. Si quieres ahora lo comentamos también. Pero sí que es verdad que hay un ruido mental que cuesta mucho de apagar. No sé si a ti te pasa también, no sé si es TDA o TDAH concretamente, pero para ir a dormir, por ejemplo, o para concentrarse en algo, pero para ir a dormir sobre todo, es imposible que dejen de haber pensamientos todo el rato pasando. Es un poco agobiante. Y ella como que recomendaba más tomar la medicación por esta parte en concreto. ¿Qué opinamos sobre el ruido mental? Opino que obviamente existe, porque de nuevo TDAH y multitud de ideas por segundo que hacen que pues, haya ese ruido mental. La medicación, claro, que te ayuda a minimizarlo. ¿Por qué? Porque de nuevo creas ese núcleo, ¿no?, al que todas las ideas confluyen a ese punto en concreto y hay menos ruido mental. Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero
sobre todo, María ha dicho el tema de dormir. Yo sobre todo lo veo por el tema de empezar. A veces la medicación te da ese push extra a la hora de empezar tu rutina diaria que tanto te cuesta. Ese proceso de ir de 0 a 100, la medicación te ayuda a hacerlo. Creo que, bueno, la gran mayoría de medicaciones del TDAH no tienen efecto residual porque llega un momento del día en el que se te desaparece el efecto. Entonces, digamos que mi consejo de cara a dormir bien, sobre todo, es agotar la energía que te queda. ¿Cómo? Deporte. Segregas BDNF, otro tipo de neurotransmisores que también te ayudan, por ejemplo, las endorfinas, que te ayudan a transmitir, o sea, asociar el dolor o el sufrimiento con el bienestar o el placer, serotonina. Creo que hacer deporte, digamos que es como lo que debe de agotar tu fuente de energía para poder dormir bien. Es esencial. O sea, esto te das cuenta empíricamente. El día que no haces deporte, y no eso de 3 o 4 veces a la semana para hacer entrenamientos de fuerza, no. Tienes que cansarte cada día. Eres como un perro de estos de caza que van todo el rato oliendo cosas. Es que es la misma analogía, tío. Somos personas que necesitamos todo el rato buscar. Tienes que cansar esa energía para poder eso dormir. Deporte aeróbico por más de 30 minutos es lo recomendable. Es completamente, porque es lo que más te gasta. Y otra cosa, por lo que estoy comentando, siempre son rutinas, siempre son pasos. Tener una rutina de sueño. Por ejemplo, hacer los 3 pasos clave para ir antes de dormir. Por ejemplo, en mi caso, poner toda mi habitación de color rojo, con la luz roja. O, por ejemplo, yo utilizo 2 almohadas distintas. La primera, esto es curioso, me tumbo en la cama y claro, mi mente es una almohada incómoda porque es bastante alta, entonces en mi mente al principio estaba un poco ahí que se va a dormir, y en cuanto siente incomodidad paso a la cómoda. Entonces esos 3 pasos, el luz roja, primera almohada, segunda almohada, son 3 tonterías que hago siempre, entonces mi mente de nuevo detecta ese patrón de pasos y dice, que es hora de dormir, venga, pues vamos a dormir. Automatizas como muchos hábitos y no lo ves complicado. Yo veo como un poco de agobio, ¿no? Y yo también sigo muchísimos, pero, hostia, ahora la luz roja, ahora el no sé qué, ahora ¿te acuerdas siempre de hacerlo todo? ¿Cómo funciona? Te cuento, tengo de nuevo variabilidad, varias formas de hacer lo mismo, y lo siguiente, ahora mismo te lo estoy contando a ti, entonces parece forzoso, pero es que a mí me viene bien. Entonces, yo lo hago de manera inconsciente, porque lo he adoptado el hábito, entonces no lo pienso cuando lo hago, yo lo hago y ya está. Entonces, para mí no es difícil hacerlo. Vale, lo pillo. Quiero tocar el tema del trastorno y la identidad. A mí me da un poco de miedo, hay gente que debate que el TDAH no existe, ¿no? O me da un poco de miedo que tú te pienses que tienes un tipo de déficit o de trastorno, con lo cual esa identidad se vuelva superior y se vuelva una cárcel un poco. Bueno, pues soy de esta manera, entonces no puedo hacer X cosa. ¿Cómo gestionamos este tema de identidad? Es difícil. Porque es que la palabra trastorno pesa mucho. Claro, eso es lo pesa que me mucho. mola. El trastorno no tiene una connotación negativa directa. En el diccionario sí. Y claro, lo que es en el diccionario la gente lo asocia de la misma manera. También porque, claro, tú cuando ves a una persona con TDAH, sobre todo un niño, le ves inatento que no saca buenas notas. Entonces parece que es el peor, ¿no? Y energético y tal. Entonces parece que trastorno aún se alimenta más esa connotación negativa. Yo en mis vídeos siempre lo llamo como superpoder, pero entiendo que hay mucha gente que no lo pueda ver así. Entonces yo simplemente definiría que el TDA es un estado de la mente en el cual pues, la mente funciona de manera distinta, pues de forma más polarizada o blanco-negro, y que eso lleva a una inestabilidad. Pero básicamente es otro tipo de funcionamiento de la mente, que hay que entenderlo de manera distinta. ¿Y se sucede por algo en concreto? ¿La inestabilidad? No, la inestabilidad ya hemos comentado un poco, ¿no? El TDA, ¿de dónde sale? Mira, ¿sabe? El TDAH sale, por cierto, es hereditario, o sea, puede que si tu padre tiene, tú también tengas, pero sobre todo se debe a una inmadurez de la sustancia blanca del cerebro. La sustancia blanca es un líquido formado por axiones que son como autopistas por donde los neurotransmisores fluyen. Menos autopistas, más atasco. Vale. Así surge el TDAH a nivel científico. Relacionado a esto, la densidad de masa o volumen del lóbulo prefrontal en personas con TDAH es un poquito más pequeña. Digamos que la frente, la parte del cerebro que está ahí es un poquito más pequeña, entre el 3 y el 4%. Eso hace que tengamos problemas de planificación y organización. De ahí que veamos el tiempo de forma vertical y no horizontal. Sumado con que tenemos más atasco a través de esos axiones, hace que pues, estemos en ese punto de incertidumbre porque no valoramos bien lo que tenemos que hacer a nivel de exigencia o importancia, y porque cuando lo vamos a hacer tenemos atascos. Entonces pensamos en demasiado y nos paralizamos, o actuamos sin pensar, impulsividad.
Estoy entendiendo mucho de dónde sale. Yo no sé dónde lo leí. Sí, del Dr. K, un tío que me encanta. Decía que el TDA no era déficit de atención, sino que era sobreatención y que salía biológicamente hablando, no sé si lo habrás escuchado esto, de que somos las personas, la variación dentro de la tribu que percibe la serpiente en el arbusto antes que el otro. Que por eso existe, que tiene un motivo. ¿Has leído algo sobre esto? El otro día estuve en directo con un chico que se llama José Luis, era de México, y hizo una introducción que la verdad que me descolocó bastante porque no la había escuchado, pero bueno, investigué después y la verifiqué. Y es que en teoría se conoce que las personas con TDAH éramos los que cazábamos. Ajá. En el neolítico, paleolítico, se supone que éramos las personas que teníamos la capacidad de ser el tiburón y de tal. Ahora bien, no puedo tampoco verificar esas fuentes de manera súper certera, pero creo que tiene relación a lo que dices, ¿no? Somos personas muy avispadas y de hecho no tenemos déficit de atención. Queremos prestar demasiada atención a todo y eso es lo que nos resulta o nos da el déficit de atención, de que más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Pues lo mismo, queremos tener 100 pájaros. Sí, completamente. Es la metáfora del tiburón que hemos comentado antes, aquí encaja también. Sí que, o sea, lo que comentamos es, tenemos un 3 o 4% menos de glóbulo prefrontal, ¿no? Es lo que dices. Pero esto como que acompaña la narrativa de que es un trastorno, pero si te paras a verlo biológicamente, si existes por algo, no lo entiendas como una piedra en el camino. Ese es el concepto que veo yo. A mí lo que no me gusta es, como hay un sistema educativo creado, que obviamente no está adaptado al 2%, sino que está adaptado al 98% de la gente, entonces te vienen a los padres, te dicen que el niño tiene TDA y le dan pastillas. No, tío, eres el cazador, ¿sabes? Vete a cazar. Ese es el problema que yo veo. Con lo cual, la medicación y el hecho de estigmatizar al niño pequeño me chirría. Me chirría por ahí. A mí sobre todo me chirría en el sentido de que se supone que la sociedad neurotípica tiene una línea que quien se salga de ahí es raro y tiene que volver a esa línea. Entonces, digamos que si una persona con TDAH no sigue esa línea porque literalmente funcionamos con otro tipo de sistema, ¿no? El hecho de hacer... Si tú eres del Madrid y te dicen que te hagas del Barça, ¿sabes? Pues es más complicado. Entonces yo creo que intentar seguir los mismos pasos y mismas formas de razonar que las personas neurotípicas es algo que es bastante complicado. Entonces, ¿cuáles son los remedios más normales? Pues los que te van a llevar ahí. Pues químicos que te ayudan a mantener la concentración, sistemas de agendas que te ayudan a poder organizarte. Básicamente intentar hacer lo que hace todo el mundo. Y no siempre es lo más acertado. Completamente de acuerdo. Quiero pasar a tema cafeína con TDA. Antes hemos hablado algo. ¿Puedes comentar el uso de la cafeína o matcha o en general estimulantes? ¿Cómo lo ves? Vale, lo primero hay que entender que las personas con TDAH somos más nerviosas que lo habitual. Por tanto, eso está asociado a los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuanto más estrés vivas o tengas durante tu día, tu mente está más alerta, pero un exceso de cortisol hace que pase lo contrario. Dice, pues me rindo tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice que la cafeína duerme a las personas con TDAH. ¿Eso por qué puede suceder? Porque se da ese sobreexceso de cortisol, entonces lo que hace es bajarse al mínimo y no inhibe, es decir, permite que se libere adenosina, que es una hormona que te ayuda a la segregación de melatonina, entre otras cosas, que te duerme. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que puedo dar para una persona con TDAH que quiera que la cafeína sea efectiva? Mínimo espera entre 1 hora, hora y media a tomarte tu café, matcha o lo que sea en tu día, porque al inicio es cuanto más nivel de cortisol tienes. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues se reduce. El tipo de cafeína recomiendo que sea de tipo sostenido, como puede dar el matcha, es decir, que sea más gradual que radical, porque si no puede haber efecto rebote. Y básicamente eso, que sepas que si no te hace efecto, igual es porque vives más estresado de lo habitual. Tengo como una relación amor-odio con el café. Hay veces que soy súper vocal con no beber café y hay veces que sí que tomar café es muy bueno. Es como que el café me lo tomo como la medicación del TDAH, para mí. A mí me funciona así. Me lo tomo, soy capaz de concentrarme un par de horas y luego me da un bajón que no quiero 2. Eso sí que es verdad. Entonces, como que utilizarlo en ciertos momentos, como por ejemplo para una conversación en el podcast para que sea más fluida, pues puede ser, pero a mí personalmente, yo creo que también a gente como inestable emocionalmente por naturaleza,
le da un subidón y le da un bajón que cuesta de mantener. Sí, además tú tienes que saber una cosa, y es que la liberación de cortisol asociada a la cafeína va acompañada de dopamina y noradrenalina, 2 neurotransmisores de la motivación. La dopamina es quiero hacerlo y la noradrenalina es hazlo. Entonces, si va acompañado de eso y tú estás mentalizado, entonces vas a tener un sobreexceso de motivación. Entonces, si eso está sustentado por la energía del café, en cuanto desaparece el efecto, ¡pum!, vuelta a la realidad. Entonces se pega ese efecto rebote. Soluciones: hacerlo con otro tipo de cafeína, más sostenida. Machaba bien. Por ejemplo, o ser conscientes de ello y hacer una preparación mental, la mentalización, para que sea pues, la ley del paracaídas, que no tengas ese efecto rebote a nivel mental donde se te acabe el efecto del café, sino que también perdure por tus esfuerzos propios y la capacidad que has tenido de motivarte ese día. Pero es que también suena un poco intuitivo, ¿no? Si nosotros ya tenemos el cortisol muy elevado, ¿para qué vamos a elevarlo más a través de estimulantes? Lo que me pregunto es, si lo que está buscando la persona es dejar de tener tanta ansiedad y nerviosismo ambiental, ¿cómo podemos dejar de hacerlo eso? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cómo podemos hacerlo? Cafeína y pastillas, chicos. No se te pasa el efecto. ¿Cómo puede hacer una persona para reducir los niveles de ansiedad? Sí, el nerviosismo a ver, sí, esto, ¿no? Por ejemplo. No, pero, a ver, esto es una chorrada. Yo creo que esto al final es para ahora mismo yo prestarte atención y que no se me vaya la flava, ¿no? Pero si lo extrapolamos al día a día, en unos niveles de ansiedad tochos, de nuevo yo iría al perfeccionamiento selectivo, es decir, que sepas en qué tienes que enfocarte y por qué. Es decir, que te pares a pensar un momento en lo que está pasando y analices qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante. Y que únicamente te enfoques con lo importante. Esa es la mejor forma de aliviar el estrés y tal, porque entonces vas a decir, bueno, es un pensamiento muy estoico, pero tú dices, vale, entonces todo lo que no me lleve hacia ese camino me da igual. Entonces, al darte igual, entonces inhibes un poco. Al fin y al cabo tienes que saber que tú tienes, o sea, todo lo que dependa de ti es lo importante y lo que no, pues queda igual. Entonces, que al menos tus esfuerzos estén hechos de manera estratégica. Yo tengo aquí mi opinión personal. La práctica que, bueno, ya te lo he contado antes, ¿no? Durante toda mi vida he abusado de estimulantes como para subir aún más mi nivel de excitación, mis... ¿qué metáfora me ponía el terapeuta, que no me acuerdo? ¿Cómo hacen las motos? ¿Cómo se llama? Brum. Hemos desconcentrado. No, ¿qué es lo que decimos siempre de las motos? ¿Las pulsaciones? No, las... ¿Revoluciones? Las revoluciones, coño. Como si existe el nivel de revoluciones perfecto para X tarea y nosotros vamos hiperrevolucionados para una tarea que hace falta pues 10 revoluciones. Vamos en primera en la autopista. Literal. Cabrón, tío, no me ganes analogías, que es mi juego. Entonces, más que intentar subir ese nivel de revoluciones, tenemos que intentar bajarlo, y todas esas situaciones, como lo que tú has comentado, el hobby de ir a andar por la montaña sin estímulos. Yo creo que existen muchas prácticas que nos vienen bien. El deporte nos cansa, está bien, pero más de introspección, de elevar nivel de conciencia y también de estar parado en general, de meditar, pero no meditar desde tengo que meditar y luego tengo que no, sino parar. De hecho, la mejor forma de hacerlo es escribiendo. Porque si tú te pones a pararte así y a pensar, puede que te pongas demasiado incómodo y nervioso. Si tratas de escribir, al menos no se te olvida lo que has escrito porque está escrito en el papel y te puede ayudar a hacerlo. Eso es un consejo importante. Porque es una meditación... Tío, escuché como tipos de meditación. Meditación activa, andar. Meditación introspectiva, escribir. Como es para no tener que estar parado cuando te cuesta demasiado. He visto antes un vídeo que es hecho sobre la intermitencia de la gente TDAH en las conversaciones. En cuanto a, por ejemplo, contestar por WhatsApp y de repente no contestas más. De repente estás muy presente en la vida de una persona y de repente te alejas. ¿Esto a qué es debido y cómo se soluciona? Vamos a separarlo. Primero, ¿por qué nosotros olvidamos fácil a personas que aparentemente son muy importantes para nosotros? Porque vivimos el presente de manera muy intensa. Entonces, en cuanto te me alejas de mi presencia, no me importas nada. Obviamente, un tema familiar es distinto a uno de amistad y de amigos, pero esto es debido a que vivimos el presente de manera muy intensa. El tema de las conversaciones, ¿por qué de repente contestamos cuando creemos? ¿Por qué? Porque, de nuevo, la capacidad para la resolución de esa tarea es demasiado alta comparado con el esfuerzo que requiere, por tanto tú te aburres. Entonces, el hecho de contestar un WhatsApp es demasiado fácil para ti, entonces no te satisface.
Entonces es por eso que prefieres contestarlo con la mente o simplemente decir luego lo haré porque no es importante. El nivel de presencia es como que es muy intenso, porque sí que es verdad que te olvidas de todo lo que no está en el mismo momento. Y esto me pasa llevaba viviendo con mis amigos como 2 años y de repente he dejado de estar con ellos y no les hablo, ¿sabes? No existen ya más. Es como que lo único que existe es lo que está en el momento. Pero sin embargo, cuando les veas vas a ser el mismo Jordi de siempre. 100%. Y todos somos TDAH, o sea que lo sabemos y lo tenemos en cuenta. Pero lo que me sorprende es que vivimos el presente muy intensamente y a la vez nos cuesta estar presentes. Es como una contradicción, ¿no? Es que la palabra que más recuerdo que has dicho este podcast es antiintuitivo. Y es porque es que el TDAH es como, ¿sabes? Son dos lados opuestos, es o sí o no, sí o no. Entonces ese sí o no es lo que causa confusión. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vives el presente de manera muy intensa porque nosotros somos personas que sobre todo analizamos emociones, analizamos gestos, analizamos estímulos que denotan características del ambiente en el que estamos. Entonces, por eso que cuando estoy contigo, yo veo cómo tú estás, veo cómo me miras. Entonces sí que estoy muy presente, pero igual no me doy cuenta de lo que me estás diciendo. Entonces sí que soy muy presente, pero no me acuerdo lo que me dices. No me entiendes, ¿no? Qué bueno. Digamos que nos fijamos en cosas distintas. De hecho, ¿no te ha pasado alguna vez que te has quedado mirando fijamente a una persona en la calle y dices, pero a ver, ¿qué cojones? Me he quedado embobado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos fijamos en el bolso que lleva, no nos fijamos en el reloj que lleva, sino en qué expresa esa persona, cómo se mueve esa persona. ¿Qué sentirá esa persona? Hipotetizamos en torno a las emociones porque es lo que a nosotros nos da dopamina. Y es lo que nos hace estar muy presentes, pero a la vez también no igual con la información, sino con lo que percibimos. Hay una cosa que nos pasa a las personas con TDAH y es que a veces, para evitar ser impulsivos, captamos una idea y la retenemos y no queremos enterarnos de más cosas. Por ejemplo, si yo ahora mismo tengo pensado decirte esto, igual llevo 5 minutos diciendo, se lo tengo que decir, se lo tengo que decir, se lo tengo que decir, se lo tengo que decir. Igual, todo lo que me estás contando no me estoy enterando. Entonces, a veces eso hace que, por ejemplo, cuando estés en un grupo debatiendo ideas, tú te quedes con la primera de cambio por tal de no ser impulsivo. Pero igual esa idea era una auténtica basura y no has querido valorar otras opciones porque te has querido no ser impulsivo y eso te has cavado tu propia tumba. ¿Y esto es típico nuestro? ¿No crees que le pasa a todo el mundo? Puede ser, pero creo que está muy acentuado en personas con TDAH porque quieren evitar ser impulsivos y al final lo que están haciendo es sobrepensar o no considerar otras opciones. Pillo. De hecho, a mí me pasa. O sea, ahora cuando estoy escuchando una pregunta tuya digo, vale, me quedo con una pregunta que me surge y me cuesta mucho de estar presente a la vez que conservo en alguna parte de mi cerebro esa pregunta. Pero hablando de esto, antes estábamos hablando de la sensibilidad y de las emociones, como que nosotros captamos y nos fijamos más en las emociones de algún modo. ¿Por qué la gente con TDA es más sensible o qué relación tiene con las emociones? Tenemos lo que se conoce como hipersensibilidad. Es decir, lo que es medianamente bueno nos afecta muy bien y lo que es medianamente malo nos afecta a muy mal. Entonces siempre vamos a intentar empatizar o ver un reflejo de emociones que nos faltan o que solemos sentir en otras personas. Por eso también cuando el niño hace algo malo y le riñes, se quiere tener... Ojo, se puede poner muy triste o quiere tener siempre la razón y tiene la ira porque somos hipersensibles. Entonces tiene relación con esa inestabilidad emocional debido a desajustes emocionales, impulsivos. He escuchado, o veo muy palpable en mí mismo, que no sale, veo muy palpable en mí mismo la irritabilidad. Algo que no debería de molestarte te molesta. Es como que tu percepción, tu lindar de irritabilidad es demasiado bajo. Cuando vas conduciendo por la calle y alguien se te cruza o alguien está conduciendo mal y notas una rabia desproporcionada. Esto es una consecuencia, ¿no?, de nuestra forma de pensar, entiendo. ¿Eso por qué es? Porque al final somos muy cabezones. De hecho, el ciclo que sigue la información para que eso pase es que, la red de saliencia, los 5 sentidos y demás, captan información del exterior y siempre la comparan con el sistema límbico o emocional. Entonces, esa comparación siempre es muy fuerte. Siempre
hacemos más caso a lo que ya sabemos o sentimos, en este caso a las emociones que tenemos, y por eso siempre vamos a querer tener la razón o hacer las cosas de nuestra manera. Algo que es polarizante o distinto hace que se cree un escudo y no quiera considerarse esa idea. Por tanto, lo que hace tu cerebro es generar una respuesta química. ¿Cuál es? La dopamina. La dopamina no tiene por qué ser siempre motivación, sino también motivación por defender lo que a ti te gusta. Entonces, haces de algo muy pequeño un mundo muy grande. Por eso las personas con TDAH, al discutir, hacen lo que se llama una competición entre regla. Quieren tener la razón y no perder. Por eso, de algo pequeño, hacen algo muy grande. No he entendido el funcionamiento. Te cuento. Sí. Mira, se puede explicar de muchas formas, ¿vale? Pero la información en tu mente sigue este ciclo para que se dé una respuesta. Primero, a través de los 5 sentidos y de la red de saliencia, se capta esa información. Es como el radar, ¿vale? Esa información se compara con la que tú ya sabes o los sentimientos o emociones que tú tienes a través del sistema límbico de emociones. Eso genera una respuesta. En el hipotálamo se segrega dopamina, se libera dopamina y esa es la respuesta. Esa dopamina hace que la red ECN, la de trabajo, actúe. Entonces tú respondes. Para pensar, lo que haces es pisar el freno, la DMN, la de la creatividad, y se cierra el ciclo. Digamos que es como la ECN es un acelerador, entonces tú ejecutas lo que has pensado, luego piensas. ¿Y qué es lo que funciona diferente en cuanto a una persona normal? La poca capacidad de mantener el acelerador pisado. Es decir, sobre todo en temas de trabajo. La red de trabajo no la mantienes tan sostenidamente y por tanto pides ayuda al freno, que es la de la creatividad. Pero ¿qué pasa? El freno te frena, entonces te dispersas. Entonces, sobre todo, te lo he explicado antes, creo, las personas con TDAH tenemos incapacidad por tener encendida y apagada una red de manera simultánea y por eso ambas redes están activadas cuando debería estar una sí, una no. Entonces, cuando te concentras, te distraes. Esa es la dificultad que tenemos. Y de ahí sale un poco la procrastinación, ¿no? Vale, la procrastinación surge por culpa del sistema límbico, porque siempre va a querer lo mejor para ti, y lo mejor para ti no es el objetivo que tengas, la meta que tú tengas, sino el estado de bienestar más placentero para tu mente, es decir, la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, tu mente siempre va a distorsionar la realidad y lo que tú piensas para intentar acercarse a ese estado. Al final el cerebro lo que quiere es mantener la máxima energía posible, ¿no? ¿Entiendo? Eso es. Y para una persona con TDA, de hecho, creo que la polaridad de nuestra personalidad hace que a veces procrastinemos muchísimo y a veces trabajemos muchísimo, ¿no? Entiendo. Pero cuando estás procrastinando y sabes que tienes que trabajar, te sientes mega culpable. ¿Hay alguna técnica que sepas utilizar para salir de ese estado? Sí. De nuevo, es ir de forma consciente hacia un extremo y apalancarte hacia el otro. Si yo me siento culpable, yo trato, en la medida de lo posible, sin arrancarme los pelos de la cabeza, exagerar un poquito más ese estado de culpa. Entonces, al exagerar un poquito más ese estado de culpa con control, porque esto hay que cogerlo con pinzas, lo que estoy haciendo es llegar a ese estado extremo. Una vez que estoy ahí, digamos que estoy en el punto álgido para poder transitar hacia el estado productivo. De hecho, este consejo se puede entender mucho mejor en el momento en el que estás en hiperfoco y te desconcentran. Cuando, por ejemplo, entra tu madre y dice, no, tienes que ir a tirar la basura, cuando estás a punto de descubrir cuál es la solución para el problema de matemáticas, aquí el truco está en no gritarle a tu madre, sino decirte a ti mismo, estaba a punto de conseguirlo, en cuanto vuelva voy a volver a estar en el mismo punto en el que estaba y voy a conseguir la solución, porque qué rabia el hecho de alimento más esa bola negativa, entonces creo una emoción predominante que hace que tenga unos niveles de dopamina mucho más elevados, perdure en el tiempo y no se me olvide y pueda volver a la misma situación en la que estaba antes. De hecho, la mente humana se puede representar como un triángulo. ¿Sabes la pirámide alimenticia que va por sí, segmentos? Arriba estarían como las ideas más estimulantes o más importantes que se consideran en el presente. Abajo las menos dopamínicas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se te olvidan las llaves? Porque esa idea predominante baja a capas inferiores porque otros estímulos la han ocupado. Entonces, si nosotros hacemos que ese estímulo, esa situación sea mucho más importante de lo que es, al exagerar, haces que ese estímulo se perdure mucho más arriba y por tanto tu mente se acuerde de él cuando tenga que hacerlo y pueda retomar en el mismo punto en el que estaba. Tienes que crear como un anclaje emocional. Vale, este es el concepto. Has hablado del PNL. Sí, esto es de PNL. Ajá. ¿Y no crees que cuando te estás sintiendo culpable porque estás procrastinando, puede ser porque tengas que dejarte sentir... O sea, mira, por ejemplo, te pongo mi ejemplo personal, ¿vale? Yo me siento culpable cuando no soy productivo siempre. O sea, ese es mi estado interior. Si no estoy haciendo algo, lo estoy haciendo mal. ¿No crees que también hay que saber descansar
saber que no ser productivo todo el rato. Es que no sé si es TDAH o es yo, pero también hay que aprender a entender que no estás procrastinando siempre, o que no estás no siendo productivo, o que sí que estás no siendo productivo y que está bien, ¿no? Hay parte ahí también de... Claro, y lo que hemos hablado antes de la mentalidad del más o la mentalidad del logro. No siempre querer más es bueno. Entonces ahí es cosa de analizarlo, ¿vale? Pero estoy hablando sobre todo en momentos de que es una procrastinación constante y te sientes culpable, ¿vale? No que eres una persona productiva y que tienes un día... Porque eso creo que aprender a descansar, aprender a lidiar con eso también te ayuda, pues, lo nuevo, a ser un estratega de tu vida. Yo como lo veo, como necesitamos emociones fuertes, siempre necesitamos estímulos que nos llamen la atención. Creo que nuestro lindar de atención es menor, pero al estar tan sobresaturado necesitas de algo muy fuerte para anclarte emocionalmente, que esto te lo enseñé el último día. Entonces, al principio, cuando eres más joven, utilizas estímulos, puede ser no tan positivos, ¿no? Simplemente que te alienen más, que calmen tu ruido mental, el alcohol, las drogas, y luego cuando vas creciendo conviertes esos estímulos negativos o concebidos moralmente mal en positivos, ¿no? Empiezas a utilizarlo para escapar de ti mismo también un poco, pero la productividad, pasas de los sins, pasas de lo malo de la sociedad a lo bueno de la sociedad. Pero si lo utilizas desde un mismo modo, que es desde el escapar de ti mismo, sigue siendo negativo. Ese es o al menos la tónica que yo he visto en mi vida. Entonces, más que luchar para huir de ti mismo a través de estímulos externos, sean positivos o negativos, lo que tienes que hacer es no necesitar esa estimulación todo el rato. Eso es el... Ahí está también. El hecho de que seamos personas que busquemos fuentes de dopamina distintas, también saber que puede existir una fuente constante y que te sacie antes de buscar agua en todas ellas. Entonces, entiendo por dónde vas y esa es la idea, es el objetivo. Siempre, o sea, es algo que se comenta, ¿no? Como a nosotros nuestro cerebro le cuesta más generar dopamina. No, tenemos poca disponibilidad de dopamina. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, es que queremos prestar demasiada atención a todo. ¿Por qué? Porque todo es muy dopamínico para nosotros. Lo que pasa es que disponer de esa dopamina para lo que tú quieres es lo complicado. Es lo que te he dicho antes. Yo te doy X dinero para comprarte algo, pero ese dinero está dividido en distintas funcionalidades. Entonces, pese a que yo te dé la cantidad que tú necesitas, no puedes comprarlo. Entonces, ¿me entiendes, no? Sí. Por ejemplo, el dinero. Vale, lo pillo. Esto lo enlazo con los mitos del TDAH. Yo tenía entendido esto, como que nos costaba más generar dopamina. ¿Hay algunos mitos sobre el TDAH que estén bastante extendidos y que sean mentira? Esa es la dopamina, a ver, pero creo que también es entendible. Si tienes carencia de dopamina, también se puede asociar a la poca disponibilidad de. Entonces, no creo que sea un mito muy arriesgado. Un mito muy tocho es... dame la prueba, que creo que tengo TDAH. El TDAH no está sujeto a un marco biológico. Por tanto, no existe un test ni una prueba específicas que te diagnostiquen si tienes TDAH. Es a través de una serie de estudios que te hace una persona profesional, cómo se te diagnostica a través de escáneres cerebrales, etc. Entonces, la gente también piensa que es muy fácil el hecho de detectar esta neurodivergencia y, de hecho, no se hacía antes porque los medios no existían. Por eso nuestros padres tienen eso del TDAH un poco como trastabillado, ¿no? Diciendo, existe, no existe, porque antes no estaban los medios adecuados para hacerlo. Otro mito es el si se cura. No se cura, se aprende a llevarlo o a dominarlo, como me gusta decirlo a mí. El TDAH es científicamente se debe a esos desajustes a la hora de transmitir la información, menor densidad del lóbulo prefrontal, etc. Entonces, eso no se cura, se aprende a llevar. ¿Cómo? Entendiendo cómo funciona tu mente. Eso os diría yo que son los dos más repetidos. Y el tercero sería el tema de la medicación. No es necesario tomar medicación para llevar bien el TDAH. No es necesario. Tienes que saber cómo funciona tu mente. Esa es la mejor medicación que existe. ¿Cuáles son los errores más comunes que te encuentras de cómo lidiar con estos automatismos? Sobre todo, de cara a los padres, el refuerzo positivo. Falta mucho. ¿Por qué? Porque, de nuevo, llegas a unos extremos en el cual tú estás harto de que no se progrese. Entonces, claro, tú tienes que entender que ese progreso es más tardío en personas con TDAH. ¿Por qué? Porque cuesta analizar esos patrones. Entonces, si tú pierdes la confianza en tu hijo, al final, si tu propio hijo no confía en él, por el síndrome del impostor o quien sea, vamos, si tú le pones la mano en la espalda y le das una palmadita de tío, hijo, tú puedes, tu hijo ya no va a poder tener el mismo ánimo que antes. Y encima, tú piensas, bueno, también ligado a esto,
los padres miran mucho los resultados al principio y eso es una cosa de que se peca mucho. El hecho de promover las virtudes, como por ejemplo la creatividad que tiene tu hijo, que también suelte la energía con un deporte, que eso, mira, se está haciendo mucho. Tengo muchos padres que apuntan a miles de extraescolares al niño. Igual no es lo óptimo, hay que elegir una y hacer foco en una, pero creo que sobre todo el tema del refuerzo positivo de la creatividad es lo que más se peca, de no promoverlo. No se promueve, te fijas en los errores y de hecho el propio sistema educativo tiene un problema. Y es que cuando tú suspendes algo, te ponen clases de refuerzo de ese algo. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás olvidando el 10 que sacas en educación física, que es tu virtud, que es un filtro bueno, que se te da bien en el colegio, ¿no? ¿Cuáles son tus virtudes? Y lo que estás haciendo es reforzar lo que no se te da bien. ¿Estás seguro que quieres apostar así en la vida? Porque es justo al contrario. Una vez sales de allí, lo que tienes que hacer es buscar qué es lo que se te da bien y tirar por ese lado, ¿no? Y lo que hemos hablado antes, que no está tanto en la asignatura, sino en el proceso de cómo la estudias. ¿Sabes? Que no es cuestión de que seas malo en matemáticas, que yo lo he sido 1000 veces, sino que igual estudias matemáticas de la forma incorrecta. Y de repente lo pillas y ¡oh, qué chulo, qué guay los números! Entonces, yo creo que las clases de refuerzo deberían ser en cómo estudiar también. Completamente. Y de hecho me ha gustado cómo has respondido a la pregunta de la carrera, porque yo soy muy negacionista del sistema educativo en general, ¿no? Y digo, no estudies carreras, nunca es positivo, al menos para una persona con TDAH, pero tú afrontas no tanto lo que es, sino el cómo. No el what, sino el how, ¿no? Y me parece una muy buena forma de aprender cómo funciona tu cerebro. Me parece interesante. Y en cuanto, antes hemos hablado sobre los errores que hacen los padres, sobre todo, pero a mí me gustaría entender, una persona con TDAH con nuestra edad, que tiene 20 y pico años, está intentando lidiar con esta forma de funcionar diferente, ¿qué errores cometen y cómo pueden revertirlos? Por ejemplo, multitasking completo, ¿no? Te piensas que es muy bueno, pero al final lo que necesitas es hiperfocalizar en una tarea y terminarla, ¿no? Este tipo de errores que te hayas encontrado tú en la gente que ayudas. Uno de los puntos críticos en personas de mi edad y superiores es el lastre que llevan por creer que toda la vida de palos ha sido por el TDAH. Entonces, vienen con una etiqueta que pesa demasiado. Ese es el primer error. Creer que la etiqueta pesa demasiado. Luego, después de eso, creo que los problemas son bastante comparables a los que puede tener un niño o cualquier persona con TDAH. Sobre todo evitar el tema del multitasking, por mencionar lo que has mencionado tú ahora, pero sobre todo eso, saber que hay que llevar un orden, que hay que primero elegir, priorizar. Y el error es que la gente quiere hacer mucho porque se encuentra en un punto de su vida que tiene demasiadas responsabilidades. Se encuentra en un punto en el que tiene que ir a trabajo, cuidar de sus hijos o empezar a trabajar y también estudiar y a la vez quiere emprender y socializar e irse por ahí. Creo que se encuentran en puntos en los que quieren hacer demasiadas cosas y tienen que pararse un poquito a pensar en qué es lo más prioritario y urgente y a dónde tienen que hacer foco. 100% de acuerdo. Es poner frenos en vez de acelerar. Cuando una persona neurotípica seguramente sería, como haz esto, claro. no parálisis por análisis. Y para nosotros es al contrario, como quieres hacerlo todo de golpe, tranqui. ¿Sabes? El tiempo de manera vertical. Y tío, siempre lo he dicho, yo y todos mis amigos, se dice al revés para no ser narcisista, todos mis amigos y yo concebimos concebimos el tiempo de forma vertical. ¿Por qué? No sabemos llegar a tiempo a ningún lado, pero esto es como lo mainstream, ¿no? No sabes llegar a tiempo, tienes TDAH. No, pero de verdad, yo no lo entiendo. O sea, no entiendo el tiempo. Literalmente no lo entiendo. No sé, bueno, ahora también porque no sé nunca qué día es ni qué hora es, porque tengo una vida que me lo permite, ¿no? Pero a la vez me da la sensación de que el constructo social del tiempo se ha creado para la mayoría de personas, pero para nosotros no es entendible de algún modo. Y también creo que va ligado a la necesidad de libertad. Nosotros no podemos tener, al menos yo, igual generalizo, pero yo no puedo tener un appointment mañana a la 1 concretamente. Es como que tenerlo me hace estar pendiente todo el rato. Tú, mira, metafóricamente hablando, lo que has dicho antes, tienes una idea y la tienes en la cabeza y no puedes estar prestando atención a nada más que a eso. Pues imagínate, me quedan 27 horas hasta la reunión de mañana y no puedo pensar en nada más que en la reunión porque tengo que estar a esa hora. Te cuento cuál es mi consejo. A ver. Vale, yo odio las agendas. ¿Por qué? Porque no te avisan de lo que tienes que hacer. Yo utilizo el móvil, tú también, supuestamente. Pero aquí el truco está en que yo siempre me preparo avisos para tener el tiempo suficiente como para poder acudir. Entonces, lo que hace mi mente es, ok, me he puesto el aviso y el tiempo suficiente para prepararme para
ejecutar eso. Entonces, no tiene que estar pendiente de ¿me dará tiempo? ¿No me dará tiempo? ¿Qué tendré que hacer? No, sabe que cuando hay un aviso hay que prepararse para ir a ese sitio. Entonces, mi mente puede inhibir ese sentimiento que persiste de tener que llegar o no llegar, porque ya lo ha definido en el tiempo. Me parece interesante, pero yo lo hago también, me pongo alarmas. Pero, por ejemplo... Sí, ¿eh? Sí, me pongo alarmas para todo. A ver, muchas veces me las pongo demasiado tarde o lo que sea. Error. Pero es como que pongo alarma 15 minutos antes y me da tiempo. Son 10 minutos, ¿vale? Tienes 5 minutos de margen. Hago lo que sea. Absolutamente lo que sea. Pero me olvido. O sea, voy a tender la ropa, voy al baño, voy a hacer algo y me olvido y procrastino hasta el último segundo y digo, mierda, ya es tarde. O sea, aunque me haya puesto la alarma. Ese es el problema. Vale. La cosa es que estarás mezclando tema productivo con tema, por ejemplo, de hogar, limpieza. Puede ser. Tareas... O quedar contigo y tu novia a comer. Vale. Hemos llegado 10 minutos tarde porque estamos tendiendo la puta lavadora, ¿sabes? ¿Por qué? Vale, pero son tareas de... Ya, pero en ese caso era transición de cosas de hogar a evento social. El multitasking surge sobre todo porque son tareas de distinto tipo. Por ejemplo, bajo a ordenar mientras intento estudiar. Me voy a socializar mientras tenía que estudiar. Son cosas de distinto tipo. Entonces, yo siempre lo que hago es dividir mi día en franjas. Lo hemos hablado antes. Primera parte productiva a nivel cognitivo, la parte del medio suele ser para ordenar, limpiar, etc. Y la parte final del día para el tema social. Al separarlas, digamos que es más fácil para mí gestionar el tiempo. Completamente de acuerdo. Cuando multitasqueas eventos de ramas diferentes es muchísimo más difícil. Ahí está el problema. Porque la gente solo analiza el multitasking desde el punto de vista de empiezo a escribir algo y acabo buscando información en el mismo iPad u ordenador. Sí. Eso también es. Pero el más peligroso es hacer tareas de distinto esfuerzo cognitivo y distinto ámbito. Completamente de acuerdo. ¿Sabes qué? Un consejo que a mí me va muy bien. Por ejemplo, nosotros trabajamos desde casa, pero nos va mal. Somos muchísimo más productivos cuando nos forzamos a salir y vamos a un café y estamos ahí trabajando porque no existe directamente la posibilidad de estimularte con tender una lavadora. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, quitarte la oportunidad de distraerte también es importante. O, por ejemplo, ponerte cascos antisonoros. Simplemente, no sé si es antisonoros, quitas un sentido. Estás como funeleando tu atención a la fuerza, lo cual va bien. De nuevo, eso viene relacionado con el tema de los 4 espacios de atención o 4 estímulos que se pueden manejar en un espacio de atención. Yo también estudio o trabajo con cancelación de sonido, porque el no hacer que un estímulo de fuera, ya sea auditivo, interfiera en mi momento de concentración, es súper importante. Sí, o sea, inhibir en la manera de lo posible o prever estímulos que puedan alterar tu concentración es esencial. Hablemos sobre las virtudes. Siempre se dice que somos muy creativos, ¿vale? Hablando puramente de lo positivo, sin dispersos. Somos muy creativos. Esa creatividad, ¿desde qué punto se puede enfocar para explotarla? Y existen varios tipos de creatividad, es decir, a mí pintar me da fatal. Bueno, no lo sé, pero no lo he explotado. Pero en cambio, la creatividad intelectual se me da muy bien ligar ideas, conceptos. ¿Cómo funciona la creatividad en los TDAs? La creatividad viene por la fugacidad de las ideas y el carácter aleatorio que tienen. Entonces, un momento perfecto para poder aprovechar esa creatividad es en la inteligencia colectiva. Yo estoy con un grupo de amigos que vamos a poner unas ideas en común y yo te digo croqueta, pared, mesa y cámara. Y entre todos, con la concreta voy a grabar esto de forma que, digamos que la persona con idea da como esas palabras sueltas, esos conceptos sueltos que nadie percibe por ser totalmente aleatorios y que al juntarlos mezclan algo único. Y eso es la creatividad, la definición de creatividad. Digamos que es donde se expresa y la creatividad es en base a la aleatoriedad de nuestros pensamientos. Qué interesante me parece, tío. Y es que es verdad. De hecho, siempre he tenido esa superioridad moral por el hecho de saber relacionar conceptos mucho más rápido. Pero eso es simplemente una polaridad. Luego, por otro lado, lo que no puedes hacer es estar una hora escuchando algo que no te interesa. Ese es el precio a pagar. Bueno, ok. No sé si nos estamos dejando algo, Dani. Me has comentado algo de los superpoderes. Si quieres comentar los superpoderes. Sí, vale, sí. Hazme una intro si quieres. Sigamos por ahí. ¿Qué superpoderes tenemos como TDAs? La persona con TDA, sobre todo, tiene unos superpoderes que están bastante ocultos por
pequeños fallos sociales, ¿no? Por ejemplo, la impulsividad, la gente lo asocia a algo negativo. Para mí es un superpoder porque evita la parálisis por análisis. La energía, la gente lo asocia a algo negativo. Eres muy energético y no paras quieto. Para mí, mi ayuda es una persona que igual no necesita estimulación externa para poder hacer deporte o tener energía al final del día, por ejemplo. Pero vamos más para allá. Hay otros que vienen debido a traumas. Por ejemplo, si eres impulsivo y la has cagado muchas veces, tú vas a intentar camuflar esos sentimientos, esas ideas que tú tienes. De ahí surge el masking. El masking es una habilidad, un superpoder que tienen las personas con TDAH de camuflar lo que de verdad sentimos para que la otra persona no nos perciba las emociones. Y con ello podemos persuadir, podemos conseguir lo que queramos, llevar la conversación a nuestro favor. De hecho, somos muy buenos dialogando en situaciones de negocios, porque tenemos como esa capacidad de llevar todo hacia nuestro campo. Luego, pues, claro, la creatividad, la fugacidad que tenemos de ideas es aberrante. El hiperfoco, ese estado de máxima creatividad, de máxima productividad, donde inhibes distracciones externas. El scatterfocus, ese momento en el que casi se te nubla la vista porque estás pensando en ideas completamente locas que te permiten experimentar un sistema de placer continuo llevado a unos límites tochos que gracias a la imaginación. Y en general, el TDA te da superpoderes porque te permite experimentar los dos estados opuestos de la mente, el hiperfoco y el scatterfocus. De nuevo, aunque parezca difícil o que tiene cosas negativas el estar en los extremos, también el estarlo te permite estarlo. Una persona que no tiene TDAH igual no es tan fácil de estar ahí, entonces puede perderse habilidades. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo se le puede llamar déficit a algo que simplemente es distinto? Esa es Lo que pasa que, claro, es lo que decíamos antes, la sociedad se crea para la mayoría de personas. La comprensión, la locura es falta de comprensión. Es decir, una persona rara se le ve como mala. De hecho, llevándolo al extremo, seguramente las personas autistas o las personas tal, no lo comprendemos y por eso lo calificamos como malo. El déficit lo asociamos porque nos encontramos en un porcentual de la población pequeño que tiene habilidades que no encajan. Y la típica metáfora, el ejemplo que se pone de el elefante que escala el árbol y el mono que escala el árbol, la gente neurotípica son los monos que han nacido en una jungla y nosotros somos los elefantes que tenemos que escalar. Pues no, nosotros tumbamos el puto árbol, coño. Nosotros tenemos que buscar nuestra forma de thrivear en la sociedad. Dani, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, TikTok. O sea, hazte un poco de promo. ¿Cómo te llamas y tal? Bueno, Daniel Antoñanzas, busquéis en Instagram, TikTok, Facebook, donde queráis, como Dani Antonanzas, y básicamente ahí subo contenido a diario, entre 1 o 2 vídeos. Y sobre todo me gusta explicar esto del TDAH con un poquito de ciencia para que la gente pueda entender el porqué de las cosas. Y sobre todo pensar en positivo. Estamos hartos de escuchar cosas negativas y creo que es hora de que las personas neurodivergentes demos un golpe encima de la mesa y que contemos la verdad de cómo somos y todo lo que podemos hacer. Completamente de acuerdo, molan mucho sus vídeos, chavales. Son súper estimulantes para gente con TDA. Y en cuanto a proyectos, futuro... Actualmente estoy de lleno metido en el tema de divulgación de TDA y TDAH. Sobre todo estoy cogiéndole mucho cariño a las sesiones porque conozco a los casos, porque claro, no hay dos personas con TDAH que lo vivan de igual manera. Entonces, conocer cómo lo viven diversos tipos de personas me ayuda a mejorar tanto en mi divulgación como en el trato a la ayuda, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy muy centrado en el tema de las sesiones, también tengo infoproductos, el ebook. Tengo pensado escalar a algo más grande, tema pues ya sea eventos presenciales, mecánicas de alto impacto o membresía en YouTube. Me encantaría hacer algo distinto, algo que no se vea. Entonces, de momento, full a ayudar a la gente a través del contenido y de las sesiones, y en el futuro seguramente, lejos del TDA, me gustaría dedicarme al mundo empresarial. Yo creo que soy un tiburón, como hemos hablado, y estoy constantemente dinamismo, me gustan los retos, me gustan las cosas, entonces probablemente me convierto en una persona que emprenda a niveles grandes con TDAH y que pues, me gustaría ser un ejemplo para que la gente pueda ver que de verdad el TDA te da superpoderes. Joder, qué bien te ha quedado la outro, tío. Ha sido una conversación de puta madre y creo que habrá servido mucho para entender. Al menos a mí me lo ha servido. Dani, ha sido un placer, tío. Millones de gracias por la invitación. Es una persona maravillosa y, de nuevo, gracias por esta tarde. Si te ha gustado este podcast con Daniel, estoy seguro que la charla que tuvimos con María también te va a flipar. Clic aquí para ir a ella y no olvides suscribirte.